Suscríbete a la Panterita. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, Federico no está con nosotros, pero mañana seguramente va a estar con nosotros, Dios mediante, porque está grabando una promoción. Así que bueno, no, por eso no está Federico Arias. Tema relacionado a lo de Vélez Sarsfield y los jugadores. Saltó ya la declaración de los jugadores involucrados. Esto se filtró, Fabio. Esto lo publicó TN, ¿verdad? Sí, TN pudo acceder a la declaración de cada uno de los involucrados en este caso de abuso sexual, y entre ellos, por supuesto, lo que significó la declaración de Florentín y todo lo que había señalado al respecto, ¿verdad? Y él comenzó hablando de que cuando ella se acercó al cuarto, ella tenía una botella de Fernet y otra de gaseosa dentro de una mochila. Y ahí empezó todo lo que tiene que ver con él y el encuentro con la chica. Mientras estábamos tomando, ella se levantó para ir al baño porque se quería bañar, dijo Florentín. Nosotros nos miramos sorprendidos, entonces fue al baño a ducharse y salió con un corpiño. La tenía de frente, vino y se sentó en la cama que estaba al lado mío, decía Florentín. Y también dice después que la denunciante le pidió que le hiciera masaje porque tuvo un día duro y estaba muy contracturada. Florentín señaló que mientras le estaba haciendo masaje le dio un beso y aseguró que ella hizo lo mismo. Se dio vuelta y nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras. Solo había música, decía Florentín. Y después continúa el relato en donde ya habla que empezaron a tocarse, que luego se quita el short y que se acostaron en la cama. En un momento me dice que me ponga el protector, a lo que yo le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones. Y después dijo: no fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema, me fui para el baño y me quedé un largo tiempo porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella, burlándose, se rió un poco de la ocasión. Es lo que señaló Florentín con respecto al encuentro íntimo que tuvo con la denunciante en este caso. ¿Y qué dicen las otras declaraciones de los otros futbolistas, por ejemplo? Bueno, en el caso de Cufré, declaró que tras la cena con el plantel no se podía dormir y fue allí cuando el arquero Sebastián Sosa le dijo que iba a invitar a una amiga. Cuando entra a la habitación se choca con Seba, que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con una marca de gaseosa. Y luego comenzamos a escuchar música. La pasamos súper bien, hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo. Se la veía súper distendida, charlaba mucho, se reía, todo súper bien. La verdad que nada raro. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Ahí es cuando nosotros nos miramos como diciendo, qué raro. Seba ya sabía porque ella le había dicho que se quería bañar, pero nosotros no sabíamos. Minutos después ella salió de ducharse. Estaba, en este caso Cufré dice, sin corpiño. El top no sé dónde estaba, se va directamente a acostar a la cama de Osorio y al lado estaba Florentín. En un momento Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular. Es lo que dice, después sigue diciendo Cufré, se escuchaba que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso. Ahí se apaga la televisión, que era la luz que estaba prendida. La música seguía de fondo, bajita, porque ya era tarde. En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se le escucha, bueno, se escucha un poco de algo, dice, con respecto a algo muy natural, ¿verdad? Nunca se escuchó un no, nunca se escuchó un pará, nunca se escuchó nada. Tengo 2 hijas chiquitas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido, manifestó ante la justicia. En este caso estamos hablando del otro que declaró, en este caso Brian Cufré. Y después tenemos también el caso
de Sebastián Sosa. De acuerdo al relato del arquero uruguayo, todo comenzó una vez que finalizó el encuentro, cuando la joven periodista deportiva entró a la habitación 407, se encontró con los 4 futbolistas y preparó unos tragos. Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música. Mientras tanto, me hablaba con mi señora, que estaba en un cumpleaños, dice. Entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos 1 hora y media. Al igual que sus otros 3 compañeros, dijo ante la justicia que todo comenzó a salirse de control cuando la denunciante salió de la ducha. Ella me pide para bañarse, a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación. Y siguió. Cuando sale, dice, cuando sale, dice, se quedó un poquito acá el mensaje. Estaba con sueño y tenía ganas de dormir. Me sentía con pocas energías y al rato me dormí, dice. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa, agregó el arquero. Y después se dio lo de la charla del WhatsApp, que él comenta otra vez lo que pasó. Me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa y luego puse la alarma para dormir porque teníamos 2 horas nomás para hacerlo antes de salir, decía. Toda esta situación me descoloca porque yo no esperaba vivir esto. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo. Me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación, con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla. Están clarísimas las conversaciones en los chats, dice Sebastián Sosa, el arquero que también prestó su declaración. Bueno, ¿qué opinan, señores? Y es un tema bastante delicado, vidrioso, en donde uno escucha a Florentini y parece que hay la famosa situación de consentimiento, ¿verdad? Es el tema acá, cómo demostrar que hubo no como consentimiento, porque es todo lo que va a definir si hay culpabilidad, responsabilidad o no. Porque los declarantes se pusieron de acuerdo en hablar con respecto a una situación que se dio con la víctima, que es salir del baño. Cufré decía sin protección, o sea, prácticamente desnuda, ¿verdad? En el caso de Florentín decía que salió con corpiño del baño. Como dando a entender que él se está preparando para un ambiente de... Claro, si se va al baño y lo que ellos pintan es que ella estaba predispuesta, claro, a todo lo que se venía ahí en esa noche, ¿verdad? En la intimidad, ¿verdad? Pero y el tema del Fernet hace coincidir porque en los mensajes muy anteriores, los primeros mensajes filtrados entre Sosa y la chica, allí le pedía a Sosa el Fernet, y ese tipo de relato o de hechos coinciden en esta narrativa. Pero insisto, acá lo que se tiene que demostrar es el consentimiento, porque cada quien por supuesto va a llevar agua hacia su molino y para defender una determinada postura. Después la justicia ya estará a cargo de la justicia del tema del consentimiento. Ese es el tema clave. Y también, perdón, Dani, no. Porque tenemos también las palabras de la víctima que volvió a declarar ayer justamente. A ver, lee un poco para completar todo la narrativa y después va a opinar. Sí, dice, me pueden escuchar con mucha fortaleza entera, pero les aseguro que no es así. Por dentro mi alma está desgarrada. Con esta frase, la periodista de 24 años, que denunció ante la justicia haber sido abusada sexualmente por los jugadores de Vélez, resumió su estado de ánimo mientras continúa el proceso judicial. Después dice, en esta audiencia, cuando los jugadores negaron haber abusado de la joven que la denunció, ella, conectada por videoconferencia, pidió la palabra y con detalles escalofriantes les contestó: primero que nada voy a arrancar diciendo que para mí esto va a ser mi prisión porque mi vida es un infierno, para mí esto va a ser mi prisión porque mi vida es un infierno y una cárcel desde hace 3 semanas. Me parece una locura. Yo tengo miedo de que se fuguen. Los medios económicos los tienen y las posibilidades también. No me parecería justo que ellos pasen lo que queda del juicio en una casa, en un country, con pileta, con un arco de fútbol
pasándola bien cuando mi vida es un infierno hace 3 semanas. Con respecto a los chats que se dieron a conocer entre ella y Sebastián Sosa, sostuvo: yo no puedo ir a ningún lado sola. Me han filtrado la cara por chats de parte de ellos. Ese celular no es mío, los mensajes no salen de mi celular tampoco. Me han filtrado el domicilio, me han filtrado el DNI, el nombre y todo. No puedo ir sola ni siquiera a comprar un libro al shopping por la mirada de la gente. Los comentarios que me han llegado han sido aberrantes. No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo las ganas de vivir, pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca. Y yo por eso voy a denunciar para que se haga justicia. Y después dice, en medio de un profundo silencio en la sala, la denunciante dijo: yo acepto voluntariamente ir a un hotel con 4 personas, poniendo textual, al referirse a los mensajes con Sosa, que no se desubiquen. Yo en ningún momento digo, sí, fiesta loca para todos. Nunca fueron mis palabras. Me quisieron desacreditar con la frase en el mensaje que ya estas cosas las hago sola. Yo me refiero a que yo siempre que tengo un trato con un futbolista, sea para que me pasen el equipo, para que me pasen las formaciones, para que me cuenten las internas, para tomar algo, para tener una cita, para salir, para lo que sea, yo me manejo sola y en privacidad. Tucumán es muy chico, yo nunca en mi vida he querido que mi vida deportiva, mi vida periodística, mi vida privada, lo que sea, se confunda con este hecho como hacen creer acá. Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente, todo lo que sigue después no lo acepto, dice. En el otro día, a la tarde, cuando tengo la cabeza en frío, la mente en frío, y me empiezo a acordar de lo que me habían hecho, ahí mi cabeza era otra y yo dimensiono lo que me hicieron. Y un detalle no menor, Sosa me chatea en 2 momentos. Me empieza a decir Sebastián Sosa que mis recuerdos son de verlo dormido, que él me ve bien, que yo siempre estuve bien. Entonces, ¿en qué quedamos? O él me veía, era un espectador de lujo de lo que me hacían las otras 3 personas en momentos alternados, o él dormía, como en mis recuerdos de que él dormía, relató. La declaración duró 1 hora y media y con detalles estremecedores contó cómo se sintió durante el tiempo que estuvo en la habitación y en los días posteriores. Yo no estaba en mis cabales, en ningún momento estuve 100% lúcida, la cabeza por algunos momentos me respondía, pero el cuerpo no. Además remarcó la necesidad de que se respeten sus tiempos de la denuncia. Ninguna víctima habla en el momento. Esto es sabido, que a todas nos lleva un tiempo y un proceso hacerlo. Yo fui a trabajar el lunes y martes, incluido el miércoles, no porque estaba bien o porque nada había pasado. Fue un mecanismo de defensa, de decir, bueno, intento seguir. Obviamente no pude seguir y fue palpable para mis compañeras de trabajo que yo estaba bien y que yo no estaba bien y que algo me había pasado. Fui a mi ginecóloga el lunes en un ataque de angustia total, llorando y temblando, pidiendo por favor que me atiendan. Entonces, ¿por qué voy así a la ginecóloga si a mí no me habían hecho nada, como dicen ellos, que fue todo consentido? La cabeza por momentos me funcionaba, pero el cuerpo no. Esto es lo que decía la denunciante en este caso. Y después habló que dentro de su ropa interior había encontrado un fajo de plata que supuestamente los jugadores le pusieron. Ahora, no sé si yo escuché mal, pero hay una diferencia en el relato entre Florentini y el otro jugador. Sí, al menos en lo que transcribe TN, sí. Sí, ¿verdad? Porque dice uno que salió con Corpiño y otro dice que no tenía Corpiño, ¿verdad? Así mismo, el Cufré fue ese. Y Florentín dice otra cosa. Sí. Ahí por ejemplo, hay una... como Sosa sí coinciden de que salió pero con el de Cufré no coincide. No, salvo que hayan... Pero mira un poquitito, perdón, esto que lo hagamos al aire, ¿verdad? Pero estamos nomás contrastando, ¿verdad? Porque que dice que ya esta es una parte... que había 4 ahí, ¿verdad? Y no se va a ir para una nota o para que le cuenten primicias o internas. ¿Qué tema? ¿Viste esa parte, Fabio, verdad? Cuando dice que sabía. Después siguió el relato con el tema de que se va sola, para que le cuenten internas o informaciones o primicias. Pero una parte le dice que
ella fue voluntariamente y que sabía que estaban otros, pero no con ello consentía, dijo ella, que iba a ser una fiesta alocada. Pero, o sea, por eso yo creo que es válido lo que puntualiza Ariel, pero yo encuentro ahora ya, porque ya estamos en el capítulo donde ya es más difusa la línea entre la búsqueda de la justicia y con estas filtraciones que en realidad lo que hacen es alimentar el morbo. Y uno entiende porque cada parte se está jugando la vida. Sí. O sea, entonces, si yo, a expensas de alimentar el morbo, puedo sacar un beneficio o salvarme de un perjuicio que se viene, claro que es válido. Yo lo que veo es que con este caso regional y lo que ayer también comentábamos ya en la recta final del programa con lo de Vinicius, yo encuentro similitudes. No estoy hablando del grado de criminalidad, pero esto que vos, por ejemplo, utilizabas como una contraparte, también ocurre con el caso de Vinicius y racismo. O sea, cuando te dicen, no, pero fíjate cómo vos, entonces es muy difusa, más que delgada la línea entre, es una contraparte, es una justificación, es una explicación, porque realmente vivimos en tiempos donde lo que está claro es que lo que hasta hace poco tiempo se hacía y era totalmente normal, hoy ya no. Pero también hay un grupo que dice, espera, están llevando hacia el otro lado. Por eso uno escucha también estas voces que capaz en una primera parte era, no, ¿cómo vas a decir eso? Y después dice, espera un poco, es lo que ocurre con el caso, repito, del racismo y ocurre con el caso del consentimiento. Repito, no es que estoy comparando, estoy haciendo una analogía de cómo a veces casos que son muy densos, casos que son muy determinantes, tienen aristas. Y justo se dio, o sea, esto de los jugadores de Vélez ya con varios días y con filtraciones y con detalles, y en el caso de Vinicius, que también es algo que hace rato se comenta, y ayer tuvo un quiebre porque el jugador se quebró y ya aparecieron todos los elementos, o sea, desde la respuesta de Chilaver hasta no, pero fíjate que el documental justo esto estaba. O sea, siempre vas a tener esa contraparte que no es una voz aislada, no es una voz, vos sabés que desde el establishment dijo, bueno, esto ya no, perfecto, pero si sigue siendo vigente. El domingo se jugó la final de la Nations League de la CONCACAF y el árbitro aplicó el protocolo y después medio dijo, bueno, se terminó el partido. Cuando los aficionados mexicanos, cuando vieron que ya el equipo estaba perdiendo, hicieron el famoso grito y el partido se paró 2 veces y hubo trifulca. En un estadio repleto, en el estadio más moderno, más mundialista que tienen ellos, porque se convive con esto, que la homofobia, que el racismo, que esto, entonces, y el deporte, siempre uno dice, está el discurso lindo, políticamente correcto, no, el deporte y la política no se mezclan, es una de las mentiras más grandes que existe, ¿verdad? Pero suena bien y uno sabe por qué. Entes como FIFA, Conmebol, APF, lo que quiera decir, nosotros somos políticos porque llega a entrar en ese juego y ocurre esto, porque en algún momento van a tener que jugar Israel contra Palestina, en algún momento van a tener que jugar Rusia contra Ucrania. O sea, si todos fuesen solamente un bando, es muy fácil decir, mira, esto es consentimiento, esto es racismo, esto es homofobia, pero no, porque hay una mezcla en lo que es el mercado mismo. Hay jugadores que en algunos mercados no pueden jugar. Pero por el relato que hacen los distintos protagonistas, ¿qué piensan ustedes? O sea, Yo, por ejemplo, no escucho la voz de la víctima, pero leyendo un poco lo que declaró, parece que está muy firme, convencida de que ella tiene la razón en este caso, y los jugadores de alguna u otra manera, dentro de esa estrategia tal vez que tienen con sus abogados, tratan de minimizar lo que pasó y buscar por sobre todo la famosa palabra que yo estaba diciendo. El consentimiento. Recién. Claro, lo que estaba diciendo. Porque en eso sí coinciden todos, ¿verdad? De que hubo consentimiento. Porque fíjate que declara Florentín que él no tenía en ese momento el preservativo, que la chica le dice yo sí, y que le pasa la mochila, le dice pásame la mochila, la víctima en este caso saca y le dice bueno,
comencemos, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo comprobás todo? ¿Cómo sabés si es verdad o es mentira? A mí me genera cierta Independientemente duda de quién sea el protagonista, ¿verdad? O sea, o del lado de la denunciante o de los denunciados, ¿verdad? ¿Cómo se comprueba Pero el esto? partido te la hace que cada uno va a declarar cómo se le cante. Claro. O sea, acá no es ese Claro, tema pero de, no, pero existe por pues eso. las pericias, están las pericias para eso, ¿verdad? Y Pero ¿cómo, en este ¿qué momento no pericia, creo que... cómo hacer la pericia de que es que ella llevó o no un profiláctico, ¿verdad? A mí me genera mucha duda porque también cuando el arquero Sosa se comunica con la víctima hora después, pero durante la mañana todavía la propia víctima dice que creo que me zarpé un poco. Como diciendo que, ¿verdad? Como que reconociendo. Pero ahora en esta declaración vuelvo a decir ella que en ese momento ella todavía no podía asimilar lo que pasó y que después, en esa reacción de la tarde, es donde ella pudo dimensionar todo. Eso es lo que decía en esta declaración de ayer. Y es un tema bastante complicado. Realmente... Pero por de pronto, a ver, estaban diciendo que si el juicio se llevaba a cabo en Buenos Aires, los jugadores no iban a tener la prisión domiciliaria de 90 días. Porque uno solo es el que quedó libre, el arquero. Es el único que tiene permiso para ir a Buenos Aires. Florentino y el resto están con tobillera electrónica, controlados por la justicia. Es más, siguen la ex brigada en Tucumán hasta que Exacto. consigan el lugar donde puedan estar con el arresto domiciliario. Que lo que hizo ayer la jueza es ratificar los 90 días que ya el lunes pasado se dio a conocer y que este lunes, después de escuchar otra vez las apelaciones, se confirma todo esto. Y después seguro hay que esperar lo que pueda ser un juicio oral, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir de cerca esto, vamos a hablar con los especialistas de allá, ¿verdad? Con los colegas también, porque es un caso muy fuerte, ¿verdad? Que resuena en todo el mundo inclusive, y que lastimosamente tiene involucrado a un paraguayo. Johnny, gusto saludarte, Móvil Efri, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludo para todos. Bien. Johnny, ¿qué pensás vos del relato de todo lo que estamos hablando? Realmente muy difícil, así como dijiste, Bruno, ¿cómo comprobás? Porque escuchás al abogado de la víctima, o la abogada en este caso, y decís, bueno, estos muchachos están perdidos. Escuchás al abogado de los futbolistas y decís, ¿qué pasó aquí? No, ya no entiendo. Entonces, va a ser una tarea muy complicada para la fiscalía y después para el juez o para los jueces que van a tener que sacar rápidamente resolución sobre este caso. Sí. Pero está difícil, Johnny, Está muy la verdad que es muy sí. complicado. Inclusive es difícil opinar, ¿verdad? Totalmente. Porque una opinión tuya puede decir el oyente, no, está del lado de este bando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, El caso. sí. ¿Qué novedades hay en Olimpia, Johnny? ¿Llega o no llega Capazo para el partido clave? Te pregunto primero por Capazo, porque Capazo venía siendo titular en Olimpia, ¿verdad? Porque el otro lesionado es Bruera. Sí, a esa altura he descartado Capazo, desgarro muscular, estará fuera una semana de la actividad fuerte del plantel principal. Misma situación para Bruera, sin un titular y sin un suplente. Olimpia para medir Libertad el próximo sábado. Pero, Johnny, desgarro, pero una semana nomás de baja. Contando el día de su lesión, Daniel. Él se lesiona el sábado, entonces todo el fin de semana, esta semana y probablemente la otra. Veremos en qué momento retorna a las tareas. Son aproximadamente 8, 9, 10 días de inactividad por este desgarro muscular del zaguero central y del delantero. ¿Y en el caso de Bruera? Misma situación. También descartado. Mismo tiempo, también descartado para ir a la banca de expectativa porque él no iba a ser titular. Veremos en qué momento retorna Bruno. Como es una lesión muscular, ya depende de cada físico. A lo mejor Capazo se recupera más rápido que Bruera, o Bruera se recupera más rápido de Capazo. Entonces hay que ir viendo día a día la recuperación. Lo cierto es que ha descartado Capazo para ir al 11 titular y descartado Bruera para acompañar al técnico de la banca de expectativa.
Entonces, sacando limpio para el clásico blanco y negro, Johnny, vos hablabas también de la posibilidad de retorno de Hugo Fernández por el costado. ¿Se retoca el equipo? Sí, sí o sí se tiene que retocar, Ariel, primero por la lesión de Freddy Colmán, que jugó el partido contra el 2, tempraneramente él se lesiona, se retira en ese partido, y después esta lesión de Capazo, que si él estaba en perfectas condiciones no iba a tocar el sector defensivo Martín Palermo, pero con la lesión del argentino, Barreto retorna al equipo titular 2 partidos, estuvo en la banca de expectativa para acompañar a Saúl. Por la derecha Espínola y por el sector izquierdo Facundo Zavala, que le costó en este último partido, pero tuvo una tarea física también en la semana y está en buenas condiciones. El lateral argentino Zavala. Y después confirmar el medio campo, recién mañana estará acoplándose a las tareas Marcos Gómez. Tendrá miércoles, jueves y viernes la práctica con el equipo para acompañar a Ramón Martínez y ver si Arrúa juega abierto o juega por el medio como enganche junto a Derlis y dejando en punta a Pardo. Hugo Fernández también ya está a disposición. En el partido anterior contra el 2 fue convocado unos minutos después. La propia página del Olimpia, la cuenta oficial del Olimpia, aclara que ingresa a redes por Hugo Fernández, y después aclararon que tuvo una pequeña lesión, no fue a la banca de expectativa, no fue convocado, y hoy sí, ya está a disposición de Martín Palermo. Johnny, y el hincha Olimpia solo tendrá un día para la compra de entrada el miércoles, ¿verdad? Exactamente, 30.000 guaraníes para el sector de Graderías Norte. Ahí ese sector es hacia General Santos. Hacia el sector de General Santos, sí señor. Uh-huh. Es un sector para todos. Aquí lo que extraña un poco es que solamente se le da ese sector a la gente del Olimpia, porque algunas veces también suelen aparecer en ese codito de preferencias algunos hinchas del Olimpia. ¿Cuántas entradas, Johnny? No tenemos entrada. ¿Cantidad no? La cantidad, esa zona no creo que llegue a 2.000 personas, porque también hay que hacer el pulmón entre plateas, y si no se le da a la gente de Olimpia ese codito, también hay que hacer un pequeño pulmón con preferencia. Uh-huh. Johnny, Arturo Vidal dice que nos tocó Cerro Porteño, que es el mejor del Paraguay, el jugador del Colo-Colo. ¿Qué pensás? Yo creo que más bien esa pregunta es para Juanma. A ver qué opina Juanma sobre ese caso. Sí, pregunta para Juanma. ¿Vos no tenés opinión? No tenés opinión. No, ¿cómo yo voy a opinar, Ariel? Estoy hablando de Olimpia. No, ya sé, pero te pregunto. Acá por el Cerro de Olimpia, pues... Pero tiene razón. Yo que da vida al fútbol paraguayo. O sea, es como llamarle a Juanma y preguntarle... Pero él opina de todo. Que no se me haga ahora el benedictino. Opino de todo, pero no sé. Primero que no escuché las declaraciones, y seguramente porque él no tiene mucha información, porque a esta altura el mejor equipo del fútbol paraguayo es Libertad, ni Olimpia ni Cerro. Bueno, él respondió, está bien. Eso nomás que quería, pero me quiso trancar. Vidal habló del grupo y... Pero estamos con el informe de Olimpia, hermano. No entiendo lo de Arturo Díaz y lo de Cerro. ¿Y cómo estaba Johnny, que siempre tiene posturas... Bueno, pero ahora entonces vamos a traerle a la mesa a Johnny. Justo que no está Federico, bien podría venir Johnny, ¿verdad? ¿Por qué no? Tiene toda la capacidad del mundo. No, que se concentre para los super sábados. Ahí Johnny que explote todo su potencial. Porque Johnny opina de todo. Pero si no opina, o sea, le está tirando una chicana ahí. Johnny, te está diciendo solo opinar de todo. Claro, solo opinar de todo. Por ejemplo, ahora cómo está dando a entender que le está queriendo sacar la nalga a la jeringa. Primero que no estoy enterado de lo que dijo. Bueno, pues por eso él te está informando. Yo te informé, pues. Le vamos a hacer el título. Haciendo una consulta así jocosa. No, sinceramente no estaba enterado de lo que dijo. Escuchá, Johnny. Que nos tocó un equipo, un grupo muy parejo con los mejores de cada país. Nos tocó Cerro, que es el mejor de Paraguay, nos tocó Alianza, que es el mejor de Perú, nos tocó el campeón actual de la Copa Libertadores, así que algo maravilloso. Creo que es el momento de hacer algo lindo, y qué mejor con los mejores. La última para no sacar. Que nos tocó un equipo. Pero ¿dónde dice lo de Cerro? Lo que dice nos tocó con los mejores, dice. Sí. Nos tocó Cerro Porteño. Yo escuché el mejor de Paraguay. El mejor de Paraguay. Dijo, ¿pero en qué parte? Neta no está. A ver.
nos tocó Cerro, que es el mejor de Paraguay, nos tocó... Ahí está. Ahí está. Sí. Reitero, si Johnny, por ejemplo, siempre se circunscribía a solo informar Olimpia y solo Olimpia, no le iba a plantear la pregunta. Pero como él suele ser muy abarcativo y está muy bien. No sea burlón, Ariel. No soy No burlón, seas de verdad. irónico. De verdad, simplemente estoy defendiendo está siendo la irónico. postura del por qué le pregunté nomás. La gente que sigue en YouTube se va a dar cuenta. No, para nada. Porque Es una más- cosa también, el tono también acompaña. Y después la cara que está poniendo Ariel. Sí, él... No, la al cara estar Johnny, de porque eso, Mita. te brillan los ojos, Ariel. No, pero Johnny mira sabe. cómo- no, Te no, brillan no. los ojos, Ariel. Bueno, a ver, sabe. Johnny, defendete, hermano, que ya estás grande también vos. Sí, no, agradezco en este caso la idea de defenderme, pero digo nomás, soy sincero, no esperaba la pregunta, yo no escuché, ahora sí estoy enterado, pero está agarrado el señor Arturo Vidal. Libertad es el mejor equipo de punta a punta, ganó el año pasado el campeonato, todo lo que pudo disputar el equipo liberteño a nivel local. Y es más, también en Perú dijo que jugaban contra el mejor. Y el último campeón es Universitario. Universitario le pintó la cara. En su casa le ganó a Alianza Lima. Alianza Lima tuvo que apagar todas las luces para que Universitario no festeje allí, Sí. en el Matute. Sí. No, de hecho, por eso en la liga local Alianza no puede jugar allí, porque sigue con la suspensión. Y los partidos de la Libertadores van a ser los primeros ahí en esa zona tan populosa. Matute. Sí. Claro, pero si el contexto fue para decir, mira qué grupo No, nos no, tocó. para agrandar, ¿verdad? Sí, pero, exacto. pero por eso. Pero no Para fue por- después decir, Daniel, le ganamos a los mejores. Claro, lo que por ejemplo aquella vez también y aquella vez con una exactitud histórica, Felipe Melo había declarado el tema de quiénes le había ganado para levantar la Copa del 2023. Pero yo, volviendo otra vez a lo de Olimpia, Johnny, lo de Colmán, aunque no se hubiera lesionado, yo no creo que hubiese jugado contra Libertad por lo que significa este partido. ¿Y vos no crees que van a jugar Cardoso y Fernández por las bandas? Porque vos Podría citaste ser. lo de Arrúa y yo no sé Sí. si este es el partido para que arranque Carlos, que siempre también es un debate aparte que se suele tener en la mesa con el tema de la titularidad o no del que viene a darle justamente el triunfo. O sea, mira que Arrúa, suplente y todo, hizo 2 goles de triunfo contra Tacuarí cuando todavía dirigía Chiqui en la Encarnación y la última vez contra 2 de Mayo con ese cabezazo, pero yo supongo que va a ser un doble 6 fuerte y por las bandas 2 corredores como Fernández y Cardoso. Sí, porque Claro. hay que ir un poco, perdón Johnny, a lo que tiene como idea Palermo y quizás pueda decir que juega de visitante contra un rival que le gusta tener la posesión de la pelota, marcar un poco el ritmo del partido, le pueda beneficiar el fútbol directo y no tener tanto el balón. En ese caso sí, Arrúa no tendría por qué arrancar, al menos arrancando el partido, ¿verdad? Y jugar así con ese juego directo para después tratar de ganar los costados, alguna pelota importante, robarle el balón en presión alta a Libertad. Si ese es el plan de juego, entonces ahí Arrúa no tiene nada que hacer. Pero si Olimpia quiere tener un poco de pelota, de creatividad, sí le va a hacer falta a Arrúa. Pero no creo, conociendo a Palermo y por lo que dijo ya aquí con nosotros, Arrúa no está para ser titular todavía. Esperame un segundito, Johnny. Ya seguimos con Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. En Petrosur cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo 31 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago
Express y Aquí Pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, en esta Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Venía a comprobar en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Qué pena, vos sabés que yo siento una pena, porque no, lo quiero ver a Cerro, ¿verdad? Lo quiero ver a Cerro de Manolo frente a Nacional. No tenemos el partidazo Olimpia Libertad, es el partido, ¿verdad? Pero hay demasiado condimento en el Cerro Nacional, ¿verdad? Pero el partido de la fecha es el Olimpia Libertad. Yo creo que en el Cerro Nacional, sí, o sea, el famoso debut, novedoso, además de la olla, pero yo creo que mucha gente también va para saber qué tiene para el partido en Santiago. Exactamente. O sea, es como que aunque ganes contra Nacional jugando muy bien, si después en Chile se pierde, pero te aseguro que se desinfla gran parte de esta expectativa. Por eso la vez pasada, ayer cuando hablamos con Juan Carlos Petengil, decía, y esperemos hacer una sorpresa el miércoles. Claro. O sea, todo bien con que es novedoso, y repito, hasta la locación ayuda, pero la gente de Cerro está pensando en el miércoles. Es que al hincha no le puedes explicar y decir, llegó hace poco, ellos quieren ir y van a ir el sábado convencidos de que de alguna u otra manera se tiene que ver ya el famoso toque europeo de Manolo Jiménez en el equipo, en el funcionamiento, en la manera de encarar el juego, de cómo transmite él todo su conocimiento a los futbolistas. Por ahí también pasa este tema de que el hincha se va con esa intención de ver algo ya, algo diferente con respecto a esto que significa la llegada, como dijo el mismo Zapag, después de la asamblea, un técnico europeo para dar ese salto de calidad. El hincha va a ir con ganas de ver cosas diferentes y cosas positivas sobre todo. Ahora, si el equipo no funciona bien, se va a ver con una gran decepción y eso va a significar también muchos puntos de quiebre ya inmediatamente, además, ¿verdad? La confirmación si la levantada en cuanto a lo que tiene que ver con rendimiento, con el triunfo deportivo luqueño, si fue una cuestión aislada o ya comienza desde ahora Cerro a despegar. Yo creo que esa también va a ser la expectativa del hincha de Cerro con la nueva conducción del cuerpo técnico, porque es un equipo muy ciclotímico que había hecho un par de partidos muy buenos en el arranque y después se perdió, se evaporó totalmente lo que Cerro ha hecho, lo que insinuó, al menos en la primera fecha. Entonces desde allí la gente va a estar atenta en relación a esto y ver el potencial que pueda desarrollar frente a Colo-Colo, que no es un mal equipo, que ha demostrado que tiene un sello propio, un equipo que llega muy bien por los costados, sabe meter pase filtrado en cuanto a la mecanización de jugada. Entonces va a ser un desafío más que importante. Los dos que se vienen ahora, tanto en el campeonato como en la Copa Libertadores de América. Johnny, volviendo a Olimpia, y para sacar en limpio, no me quedó en claro el tema de público visitante.
Dijiste que no tenés la cantidad de... Normalmente eso ya se comunica. Y por lo general Libertad... Entre 300 a 400 entradas suelen dar 400, a los visitantes, ¿verdad? Es un monto estándar que maneja Libertad para Cerro y Olimpia cuando van a Tuyucua. Creo que por ahí pasan. Sí, no, pasa que es, al ser un solo sector hay que ver cuál es la capacidad de esa zona. Sacando el pulmón o los pulmones que va a tener hacia preferencia y también hacia plateas. Voy a buscar a ver qué dice la página de Libertad sobre este caso. Sí. Bueno, mientras tanto, Johnny, sacando limpio entonces lo de Olimpia, ¿iría Junior Barreto, crees, por Capazo para jugar con Salcedo? Sí, señor. Uh-huh. Paraguarí por derecha y Facundo Zavala por el sector izquierdo. Uh-huh. Después el medio Ramón Martínez. Si lo acompaña Marcos Gómez, imagino que sí, porque es así como decía Daniel, un medio campo fuerte, dos internos con buena marca para dejar a Fernando Cardoso, Rúa o Fernández, que ya está totalmente recuperado, habilitado, y adelante Derlis junto a Prato. Uh-huh. Perfecto. Aguantame un ratito, por favor, Johnny, vamos a confirmar justamente esto. Licenciado Carlos Jovine, ¿cómo está? Un gusto de saludarte, tesorero del Club Libertad. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, señor. ¿Cómo está usted? Bien, Bruno Ponte saluda. Estamos acá con los compañeros. Sí, licenciado, quería consultarte, porque teníamos una duda, el compañero Johnny González, que cubre Olimpia, no nos pudo precisar, y estábamos averiguando, pero en realidad compete a Libertad, ¿verdad? ¿Cuántas son las entradas dadas que se le va a dar a Olimpia, que es visitante en esta ocasión? Y le damos toda la gradería. Hay una gradería que es la gradería norte, que nosotros dedicamos para el sector visitante, y lo que acordamos con el señor Malte Melgarejo, que es el gerente de Olimpia, que acordamos que toda la gradería es para ellos, no van a compartir gradería ni nada por el estilo. O sea, si nosotros tomamos este tipo de reuniones, hacemos con la gente de Olimpia y con la gente de Cerro, que son las hinchadas más numerosas, entonces ya acordamos cuál va a ser el comportamiento en los partidos, tanto de local como de visitante, para ambos equipos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros le entregamos toda la gradería y ellos se encargan nosotros vendemos la entrada, pero vendemos en la Secretaría del Club Olimpia, y ellos son los que determinan a quiénes venderle las entradas. ¿Y cuál es la cantidad aproximada, licenciado? La gradería completa tiene, a ver, no recuerdo muy bien si son 1.800 o 1.500. Es un número. Sí, pero casi la gradería completa para ellos. Pero casi nunca se vende la totalidad del aforo, ¿verdad? ¿Cómo? Casi nunca se vende la totalidad o gran parte del aforo. Sí, generalmente no, ¿verdad? Porque hay una cuestión también de seguridad que tenemos que cuidar, porque ¿Y no tienen el número de cuántas entradas van a vender? ¿Y no tienen el número de cuántas entradas van a vender ahí en el sector visitante? No tenemos todavía. Va a depender de ellos, ¿verdad? Estamos trabajando con ellos. Y en el caso de Cerro, cuando fue la última vez, ¿cuánto le dieron, licenciado? No tengo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Las negociaciones que hacemos es la misma para ambos. Para ambos y para todos los clubes, ¿verdad? Todos los clubes la misma, ¿verdad? Nosotros o sea, le liberan directamente, le liberan directamente la gradería de visitante, y ellos se encargan de venderle a su público, ¿verdad, licenciado? Así mismo, sí. Y del tema de la seguridad, sí les compete a ustedes y a la Policía Nacional. ¿Ustedes ponen guardias privados? ¿Cómo hacen eso con los visitantes? Nosotros somos lo que tenemos que... la seguridad nos encargamos nosotros. Ponemos tanto en el acceso allá en... ¿cómo se llama? La calle General Santos y Vía Férrea. Hay controles, se van a hacer los controles muy estrictos, ¿verdad? Las entradas tienen que ser siempre nominales, tal cual nos obliga también la ATF.
nominal y se controla. Que con la entrada, el que porte la entrada tiene que presentar también su cédula de identidad para verificar si es que es la misma persona, que no está usando una entrada que no le corresponde. También se van a hacer controles de alcoholemia y de antidroga, digamos, no estupefacientes. Porque no se le va a permitir la entrada a las personas que están o alcoholizados o con bajo los efectos de alguna sustancia. Ojalá entonces, licenciado, porque yo recuerdo que alguna vez hubo un incidente justamente en Visitante, porque querían ingresar todos, o sea, en el mismo momento, como faltando pocos minutos para el partido. Entonces lo ideal es que vaya temprano la gente visitante, de modo a que ordenadamente puedan ingresar si es que van a hacer estos controles que estás diciendo, ¿verdad? De alcoholemia, estupefaciente y compañía, ¿verdad? No, eso no es solamente para visitantes, eso es para todo el estadio. Todos los accesos van a tener los controles. Generalmente nosotros hacemos el control del 100% de las personas que quieren entrar. Hacemos el anillo de seguridad y en el anillo de seguridad ya están controlando. Los primeros controles se hacen ya aproximadamente 50, 100 metros antes de llegar al acceso, digamos. Y hacemos todos los controles. La policía nos ayuda en eso y los controles son muy estrictos, ¿verdad? Licenciado, para cerrar, ¿cómo está el campo de fútbol de Libertad? ¿En qué sentido? El césped, ¿cómo está? Porque hace mucho que no vamos ahí y ahora que tuvimos esta pausa, queríamos un poco conocer de cómo está Sabemos que la cancha de Libertad es uno de los estadios que tiene un césped muy bueno, ¿verdad? Sí, sigue estando así. Nosotros hacemos el cuidado necesario para que la cancha siga estando así, ¿verdad? Es la mejor cancha en este momento, es el mejor campo de juego en este momento. Nosotros consideramos que es el mejor en este momento. Y sí, sigue siendo así, sigue estando así, siempre mantenemos el mismo padrón. Licenciado, mucho éxito, gracias por atendernos, muy amable. Hasta luego, un abrazo. Gracias, licenciado Carlos Jovini, tesorero de Libertad. Bueno, Johnny, ¿qué más, por favor? Ahí la precisión es que le dan la gradería visitante. Sí, pero lamentablemente no dice el número exacto, Bruno. Normalmente Olimpia, cuando le envía Cerro o Cerro Olimpia, le dice, bueno, ustedes tienen en la olla 1.300, Olimpia le dice 600 y Libertad no. Mañana te puede salir, no, solamente 500 boletas para el socio activo de Olimpia. Pero en fin, el decano ya practicó hoy, recién publicado en sus redes sociales, el presidente de la Olimpia está ahí, estuvo compartiendo con los futbolistas Rodrigo Nogués. Justamente ayer hablábamos de la presencia del presidente en los entrenamientos y Rodrigo Nogués en estos primeros 26 días activa participación con el plantel principal. Johnny, decías el mediocampo de Olimpia. Sí, es que podría ser con Ramón Martínez, Marcos Gómez, dependiendo de cómo termina Marcos hoy el partido con la selección nacional, sub-23 ante República Dominicana, Fernando Cardoso, que jugó muy bien el sábado del partido también contra la República Dominicana, anotando el gol, el primer tanto. Hoy iría a la banca de expectativa porque el Bambino quiere dar oportunidad a otros y también cuidando un poco a estos futbolistas titulares. Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Ramón Martínez, y ver allí, Bruno, si recurre a Rúa o a Hugo Fernández, tener dos rápidos o alguien más con más pausa. Yo creo que va a recurrir a Hugo Fernández, sí. No creo que cambie, o sea, porque si lo pone a Hugo Fernández, arriba van a jugar Prato y quien el otro, Derlis González, claro. Sí. Y si juega a Rúa, no sé, no creo que quiera tener pausa contra Libertad. No, por eso
decía hace rato que si el Porque plan- no marca, justamente Claro. Arrua no marca, ¿verdad? O sea, si Palermo dice, vamos a enfrentar a un rival que le gusta tener la pelota, mucha posesión, y nosotros con juego directo queremos sorprenderle, entonces no es para Rúa el partido. pero independientemente a Rúa o a Hugo Fernández, la dupla ofensiva se mantiene, o sea, no va a cambiar. No cambia. O con Arrua o con Hugo, la dupla Derlis Prato tendrá que recurrir nuevamente Martín Palermo al pedido especial a Prato que sea el referente o que esté un poco más cerca del área. Perdón, y también como en este delantero, como centro delantero o delantero le queda a Olimpia, porque Montenegro sigue su recuperación, es baja ahora Bruguera también, y Parzajú. le queda Parzajú, ¿y quién más? ¿Qué otro delantero? y le queda Matías Almeida. ¿Quién? Matías Almeida, sí. Sí. Y bueno, si pone como delantero también Peta Brizuela, estaría... No. Está Aaron Páez. Antes de Brizuela, metelo a Eric López como delanteros. Porque Eric también jugó más como extremo. Pero O sea, Eric López hoy es Claro. más que Peta Brizuela. hoy con la lesión de Bruera, Eric puede formar fila allí detrás de Kevin. O sea, que Eric sea lo parecido a Derlis y que Sí. Kevin sea lo parecido a Prato. Entonces, en el tema de los rasgos. Y allí Gerardo sí también decía, Libertad no suele dar más que 300 o Sí, por 400 ahí es. entradas. Siempre Por eso, o sea, suena Pero así. 1800 dijo la gradería. Sí, pero por eso, todos los partidos de Libertad, yo me acuerdo que, por ejemplo, Luqueño suele quejarse de eso. Técnicamente, no es mentira cuando el dirigente te dice, Claro, le vamos a dar todo. Pero dejan pulmones, pero o Eh. sea, pero está bien porque me parece que la prioridad es la seguridad. No, pero cuando te ¿De qué dice sirve que vos 1800 parece que... llenes con 1800 y después termina en un desbande, en un problema. Bueno, pues si vas a habilitar el 20% del aforo, ¿para qué? Es lo mismo pero que juguemos en el... sector visitante, Dani. Claro, de todo claro. el aforo. Primero No, que todo, no, interesa no, el de dinero todo el la aforo grabación. de Y ese segundo, sector. no quiere mucha gente del rival, en este caso Olimpia, que tiene una hinchada claro, hace masiva. rato. Así de sencillo. Con Luqueño, Acuérdense- con Guaraní. Pero ahí ya siempre. tuvimos problemas en Cancha de Libertad. Es Yo no que- recuerdo. y no era por el- Luqueño, Es ¿verdad? que- Uno de los episodios fue Luqueño, No, otro no, fue fue Guaraní. en el contra Cerro, Cerro. inclusive se habló Cerro, de porque- arma de fuego y muerte. Porque se triplican los controles y eso que dijo el licenciado Giovine ocurre tal cual. O sea, son muy exigentes y estrictos a la hora de controlar alcoholemia y compañía cuando van Cerro, Olimpia, Luqueño. Por eso siempre hay problemas porque... Bueno, pero ¿dónde está dónde está mal? pero que te, hace? que- te no, digo no. nomás que mucha gente después se Primero que no te puedan decir cuántas entradas son. Ahí No lo está ya- bien, pero y después- que él no sepa precisar, o sea, sabemos que son A ver, estamos a el cuánto. aforo es para 1800 lugares, ¿verdad? Pero normalmente habilitan 300 a 400 nomás. Pero Eso pues ya sabemos. Pero mejor No, sería no, que no, sean comenzar formales era- y anuncien. No, yo creo que no le va a costar trabajo a la gente de Libertad de decir. Pero entonces es que también- las entradas le da a Olimpia. Está bien. Entonces a Olimpia ya le entrega, vamos a suponer, le da 400 entradas. Más que eso no puede vender Ariel. Salvo que haga, no sé, cosa que no creo. Pero que tanto agarre y- trabajo le va a costar y decir, multipliquen señores, los peces, no, ¿verdad? no pueden Ya que estamos en anunciar. Semana Santa, ¿verdad? Entonces la gente de Olimpia ya va a saber cuántas entradas tiene y tiene que decir, en todo caso, si llega una cuestión a partir de ahora la gente de Olimpia, señores, hinchas del franqueado, tenemos a disposición vamos a tantas destinar. entradas. No, una cuestión de mintamos. respeto. No mintamos. También al hincha. Le para dan que a la sepa. barra. Le dan prioridad a la barra, muchachos. Vamos. Con Vas a razón, conocer el los hincha no Libertad tiene... Guaraní con todo, ¿verdad? No, pero a ver, si entre Cerro y Olimpia lo hacen una novela con el tema de cuántas entradas al visitante, como que con Libertad no hay del otro lado decir, exigimos, no, bueno, así nomás es. Y es Libertad. Por eso nomás es. Ya que plantea, no nos mintamos, yo hace rato no veo ese sector 80-90%. No. Pues hace Porque rato ya deja- Libertad deja- dijo, y déjalo- no es una cuestión de seguridad. Pero Dani, yo Es creo una que sí cuestión- es una cuestión, es de una cuestión seguridad deportiva. también. No, yo creo que es también de seguridad porque Porque dame es otro, lo mismo dame tener- otro club que haga eso y que el rival de Vos concurrencia no pegue el grito al cielo. Vos mismo estabas recordando que ahí hubo un problema grande cuando Y no se tenía armó- nada que ver el se tema de la generó- capacidad, te estoy diciendo. Sí, ya sé, pero era Era la cuando eran previa- 300, 400 hinchas. Sí, era en la previa porque querían entrar todos en el mismo horario, ¿verdad? Y se armó en la Claro. afuera, pues. En la cancha, Pero cuando a ver. fue Guaraní, entraron ahí los cacos azules y Claro, empezaron a porque disparar. se vuelve Y todo había muy lento. 300 personas. Pero quiero hacer el siguiente ejercicio nomás. Si con ese número de gente tuvimos problemas y antecedentes, no es lo mismo, Dani, controlar 1800 que controlar 400.
Bueno, pues entonces en los clásicos hacen magia, todo, o sea, los de la seguridad, no. Y no sé, hay Dani, una, pero, Bruno, pero vamos te a digo, ver, hay por una el anomalía control- cuando es por libertad. el control que ellos hacen, No, porque no, en pero- libertad se tarda mucho para entrar. Sí, pero mira que o sea, Jovine nos dijo, también es para todo el público, pero ese delay no se da Sí, en pero, otros sectores. Ahí, pues, no, por pero ejemplo, por sabes eso. que es aleatorio, ¿no? Es que acá No. uno que llega en Lo- preferencia, ¿no? lo que te ahí digo- se va el chuchaje de No, libertad. lo que te digo- le vas no. señor, no sé, que fulano de tal. No, y cada uno hace- Tchaikovsky, te vamos a hacer, no. Pero lo que se conocen todos los más o menos. Lo que te digo es que tampoco le veo a la dirigencia de Cerro y a Olimpia tampoco para ir a pelearle como se pelean entre ellos en los clásicos, para decir, ¿cómo me vas a dar el 20% de tu aforo? De visitante. Claro, cuando el reglamento marca 50 y 50, ¿verdad? ¿O no? ¿O eso rige No. solamente para un clásico en el Defensor? No, para clásico y cuando van de visitante de verdad, entiéndase, Olla y Manuel Ferreira _ Osvaldo Domínguez Dip, están los números destinados, pero es como que cuando es libertad, vos ves que de la contraparte, entonces libertad dice, perfecto, yo te voy a dar, pero yo voy a limitar. Y se habla y más que yo, por una cuestión deportiva que seguridad. Y claro que está en su derecho, y más cuando la contraparte no reclama. Ahora sí, a que se callen es otra cosa. Ahí yo ya no te acompaño, pero sí me parece que por una cuestión de seguridad, por el control diferenciado que hace Libertad, me parece que está bien. Pero Porque ¿y por qué no hacen eso en los clásicos? Entonces, si en los clásicos también es un desastre. En un clásico el día que realmente hagan un control exhaustivo de alcoholemia, tema de estupefaciente y compañía, y también que hagan el control de la entrada que coincida con tu número de cédula. Ese día, Dani, no entra nadie. No entra nadie, se va a armar una trifulca. O van a entrar lo que ahora por la está ocurriendo. famosa entrada numerada. ¿Sabes qué? Ahí llega la hora, mano, y entra, ¿sabes qué? Hasta el Espíritu Santo entra ahí. ¿Y acaso la vez pasada, cuando puntualizábamos que llegó tarde la barra del Olimpia, después informaban que estaban debajo de la gradería? No, y que fue por una cuestión de control. Y estamos hablando que no es lo mismo un control en un Olimpia 2 de mayo que en un Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Y sobre todo los antecedentes que tienen Libertad, por eso les decía, ahí, con esto que decía Bruno, entradas con los nombres y todo eso, ahí van a ser muy exigentes, y está bien, ¿verdad? Pero esperemos que eso no signifique que se tenga que tardar demasiado para el ingreso de los hinchas, que eso signifique también después que se puedan crear problemas por culpa de esa poca paciencia que pueda tener la gente, ¿verdad? Porque, repito, ahí en ese sector, vaya quien vaya, Barra de Cerro, de Olimpia, de Luqueño, siempre hay controles que están muy bien, que son estrictos, pero esperemos que tengan la capacidad de hacerlo de manera acelerada, ¿verdad? Porque van a mirar, como decir, esas entradas van a mirar de a uno, ahí sí van a hacer un filtro bastante exhaustivo en cuanto a los que van a ingresar el sábado en Cancha de Libertad. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo, o también podés llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Llegó una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Este martes 26 y miércoles 27 de marzo te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Johnny, para cerrar, ¿algo más que quieras acotar? Veremos cuál es el sub-19 convocado para este partido ante la lesión Freddy Colmán. ¿Será Matías Almeida o será Paulo Riveros, el hombre del este del país, ya totalmente recuperado de una dolencia? Podría ser también, no sé si ser utilizado, pero ir a la banca en este partido contra Libertad sub-19.
Bueno, gana Olimpia, queda 1 a Libertad. Con Sí. el partido asterisco pendiente de Libertad versus Nacional, ¿verdad? Sí, ahora Olimpia está a 4. Gana, va a 1. Si gana Libertad, vuelve a 4 y está el partido de vuelta. O sea que Olimpia es clave este encuentro para el Decano. Y no solamente para Olimpia, sino para los otros equipos también. Sí. ¿De Cerro a cuánto está Libertad ahora mismo? 7. 7, a la pucha. O sea, gana, le va a sacar 10 a Cerro. ¿Cuánto le va a sacar a Olimpia? 7 que pueden ser 10. 10 y pueden ser 13 en Cerro. Así mismo. No, este partido gana Libertad. 10 y 13 la diferencia. El futuro del campeonato Chau. está en juego. Vos sabés lo que va a ser la segunda rueda. Gana Olimpia y se pone lindo el campeonato. ¿Eh? Y Sí. el hincha de Libertad, ¿qué te va a decir? Y el hincha de la Libertad, o sea, el campeón de la Copa Paraguay. No, ya sé, pero te va a ganó decir, todo, ganó todo. Porque siempre dice el hincha liberteño. Se quejan para Sí. con nosotros cuando Sí. decimos se pone lindo el campeonato. Pero el hincha- Dice, sí, porque nosotros perdimos, se pone lindo el, El hincha, campeonato. el hincha Pero liberteño- funciona el líder, ¿verdad? El hincha de Libertad sabe que hay fiesta cuando Olimpia y Cerro Porteño están metidos en la discusión. Epa. Y sí, vamos a ser sinceros. No, Pero no. sabe. Esto es donde ya hubo, Ariel. Sabe, Pero, pero- ¿cuántos meses pero fue? no estoy diciendo, ¿Hace cuántos meses no estoy fue diciendo esto? nada nuevo, es la El año verdad. pasado 2 veces fue. Yo creo Cuando que la el hincha apertura de Libertad era el sabe. mejor y cuando el clausura Libertad era el mejor. El hincha de Libertad sabe eso. No, pero yo, Porque- espera, quiero defender Yo voy a ser eso. sincero, Caigüeño cuando no estás de Olimpia y Cerro. No, ¿viste? Pero de verdad, Caigüeño. Estamos en el 2023. No digo No, un hay segmento, emoción, o sea, no digo... Libertad es no- campeón y no pasa nada. Pero. No pasa. Esa es la realidad. Yo una vez transmití, y lo digo esto, y espero que no me tomen mal los liberteños, Vos, un partido no sé, ¿sabes qué? Libertad Tenemos que ir General nosotros Día, a vos cancha de sabés. Libertad. Transmití un poco. Ariel Inazobo que está hablando. metió- Ariel, no me es la voz de acuerdo, Ariel. No me acuerdo, creo que Jesús Medina metió un gol. Jugaba Argentina-Irán, 2014. La Vieja Cardinal. Yo transmití el campeonato. La cancha General Díaz. Nunca salí sin tanto inconveniente a una cancha. Tranquilamente me subí mi auto y vine. O sea, no genera lo que genera Cerro y Olimpia. Esa es una realidad. No, categórico. Puede ser dolorosa Pero- para el hincha de pero- Libertad, pero pero ¿sabes una... qué? pero Gracias, una- Johnny. Un abrazo. Gracias, Johnny. Adiós. Adiós. No. A ver, no es que solamente por ser Libertad. Lo que pasa es que Libertad es el que viene comandando de un tiempo a esta parte del campeonato. ¿Verdad? Y está haciendo bien las cosas. No. Esa es la verdad. El categórico. Sí. El mejor equipo. Pues no estamos hablando de eso. Sí, y entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? No, lo que yo estoy diciendo nomás es que en función a lo que dice Ariel, cuando dice, porque para el hincha liberteño le va a sonar mal a su oído, se pone lindo el campeonato, y porque perdimos nosotros. No, pero en realidad, si Cerro es el líder y saca una ventaja así como Libertad ahora, o puede llegar a sacar, vas a decir, bueno, no están peleando ni Olimpia ni Libertad. Vas a decir lo mismo, porque ¿qué es lo que se quiere? Que haya suspenso hasta el final. Porque si no, ¿qué pasa? Independientemente, puedo decir lo mismo. Si Olimpia es el líder y le saca 10 a Cerro y a Libertad, vamos a decir lo mismo. Se pone lindo el campeonato. Si pierde Olimpia, ganan Cerro y Libertad, ¿verdad? Y se acercan. Porque ¿qué es lo que quiere la gente? Emoción, suspenso. Porque si una rueda antes, Libertad vamos a suponer que sea Olimpia o sea Cerro, le saque a sus escoltas 10 y 13. Vos decís, este campeonato está, la segunda rueda, ¿qué emoción va a tener? Y peor aún, en el caso de Libertad, ¿sabes dónde sí se acentúa? Que Libertad no es un equipo de arrastre, no tiene la cantidad de gente que tiene Olimpia y Cerro, eso es Ese fue el irrefutable. tema. Porque o sea, también si el hincha puede- de Libertad dice no es así, y Yapú Bruno está mintiendo, no es, o sea, Totalmente de acuerdo. No Una estamos cosa nosotros- es, inclusive más allá de que se pierda suspenso, que Cerro u Olimpia saca una gran diferencia, otra cosa es lo que arrastran ambos. claro, Esa es una realidad. Cuando salen es- campeón Olimpia y No, Cerro es diferente. olvídate el lomitero, el vendedor de diario, No, la es discoteca, el todo, bar no se ve el todo. partido. No, de verdad, el espacio en la radio, Bueno, en la tele- el de en la Libertad, por televisión. ejemplo, ¿en qué discoteca va si es campeón? No, ni idea, no sé. I don't know, my friend. No sé. ¿Qué estará pensando Diego Marili?
Yo tengo una no leve, mediana sospecha que esta intervención furibunda de Ariel Es pensando un poco lo ahí. tuvo a su compañero matinal, porque como decía Fabio, Que soy yo, digo no, pero no, capaz hay una rastre Pero, a ver, de la pero digo, mañana. No, porque a ver, yo una pregunta. Pero lo que dijo Fabio, o sea, ya esto se debatió profundamente el año pasado, y yo acá quiero aportar otro elemento para decir, perfecto, si se da eso que ustedes marcan, el triunfo de Libertad el sábado, se pone a 10, que pueden ser 13 para Cerro, y 7, que pueden ser 10 para Olimpia. Pero también hay que recordar que Libertad tiene Copa Libertadores en la segunda rueda. O sea, Libertad, en teoría, tendría que hacer una peor campaña que en la primera rueda. Si gana este partido... No, es que justamente... a control remoto va a salir justamente no. ¿Sabes lo que pasa? Salir, Fíjate lo que es la percepción. Aparte del plantel que tiene Libertad. Sí, pero Libertad este año tiene menos plantel que el año pasado. Igual va a salir y en materia, o sea, usted que hace más los partidos. 10 a 13 igual puntos. con eso. No, ya sé. Lo igual que hace Cerro de Olimpia no le alcanza totalmente. a ellos. O sea, Ojo, yo hablo de la tabla comparativa de Libertad del 23 contra Libertad del 24. Sí, eso sí o sea, es cierto. allí hubo un declive. Lo que pasa es que el Cerro del 24 tampoco es gran cosa en relación al Cerro del 23 y el Olimpia del 24 en relación al Olimpia del 23. Fíjate matemáticamente, entre Cerro y Olimpia hay 3 puntos de diferencia nomás. Misma cantidad de partidos, hay un partido. Pero ayer, el mismo autor de la frase, en el primer semestre del 24, el gran objetivo es el torneo Apertura. Claro. Dijo, es pasar a octavo de la Libertadores. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si en una primera rueda donde no tuvimos doble competencia, hicimos este puntaje, en la segunda rueda, con los 6 partidos de Copa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el sorteo, factor sorteo también. Pregunta ahora a Olimpia, que quedó fuera de la Sudamericana, en una de las eliminaciones más bochornosas, lamentables, dolorosas, X. Y dice, espera, si acá hay que ganar, acá hay que puntuar, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre 3 puntos nomás? Porque en la segunda rueda también está ese calendario. Entonces, Libertad vuelve a hacer bien su trabajo de tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, porque sabe que viene la sequía en materia de calendario, ya que estamos en Semana Santa, el tema de la interpretación de los sueños de José en Egipto. O sea, tuvo sus años de abundancia, entiendas, esta primera rueda, y mira que Libertad empató contra Tacuarí, perdió 2 puntos en casa. Entonces le pierden el interés al campeonato los hinchas, las personas. El común le pierde el futbolero cuando no están Olimpia y Cerro. Se desenchufan, Dani. No, eso es cierto. Es categórico. Y si querés sumarle que ya hasta el hincha de Cerro y el hincha de Olimpia recién se conecta cuando hay algo. Esto es como el tema del estímulo. O sea, hoy ya estamos todos tan influenciados de que debe haber una motivación a corto plazo. Entonces, vos eso notás en la asistencia. Ahora, capaz lo del sábado, la novedad es Manolo y la nueva olla para Cerro. Pero Olimpia ya contra 2 de Mayo, contra Trinidense, no llevó la gente por el tema de la eliminación. ¿Por qué se llevó la gente que se llevó contra Meliano en la Sudamericana y no cuando Olimpia todavía estaba? O sea, ya hasta el hincha de Olimpia y Cerro se volvió, no canchero, futbolero, pero que está allí. Ese discurso de, estamos mira los números. Y si a ese hincha que ya está, no solamente hincha, si a esa sociedad, nuestra fauna futbolera, estamos todos más aburguesados en el tema de la asistencia, le suma de que estos equipos están a 10, a 7, a 4, con 1, 2, 3 partidos menos. Con más razón va a perder interés. Claro, imagínate el hincha de Olimpia, no quiero comparar con Cerro porque Cerro por lo menos, al menos lo que voy a decir, Dani, está lejos de la punta, pero tiene la Libertadores y se aferra a la posibilidad de acceder. Cerro y Olimpia, el que te escucha, Fabio, cree que hay una gran diferencia, y hay 3 puntos de diferencia nomás. Ya sé, pero de Guaraní, ¿a cuánto está? Pero lo de Olimpia... Guaraní está ahí en el fondo. Guaraní tiene 11. ¿Y quién es el otro que está? 2 de Mayo. No, 2 de Mayo y Luqueño. 2 de Mayo y Luqueño. Y justamente son los equipos que llevan esa gente. Luqueño sí puede... ¿Luqueño cuánto está? Pero ¿sabes lo que pasa, Bruno, con Luqueño?
Luqueño también va a tener doble competencia en la segunda rueda, tiene Sudamericana. Dani, a lo que quiero ir nomás, vos trasladas esa decepción que ya vivió el hincha de Olimpia con lo de la Sudamericana, no tiene Copa Internacional, y que el sábado otra vez el equipo pierda. ¿A qué se va a aferrar el hincha de Olimpia? No tiene torneo internacional. Va a ser un bodrio la segunda rueda. Sí, no bueno, sé. ¿Sabe a qué se va a aferrar? ¿A qué? Copa Paraguay. Imagínate lo que va a hacer Yo ya te dije. Copa Paraguay, ¿sabes qué? Pero la Copa Paraguay recién cuándo entra. Acumulativo. Ya por junio. No, va a ir por el acumulativo. Creo que el segundo semestre. Yo te digo, si Olimpia pierde el sábado, se va a aferrar a ver la Libertadores, la campaña de Nacional de Montevideo, Independiente del Valle, Claro. Barcelona y Cerro. Ahí está. Y, y torcer por Palmeiras, Fluminense, Flamengo y River. Así mismo. Y ¿Y la así Copa es. Paraguay? Yo te Cuando aseguro, comience yo la te Copa aseguro Paraguay. hoy Porque mismo. mira que y yo creo que también el acumulativo, o sea, porque está todo bien. Si vos no ganás el torneo clausura, vas por el acumulativo, por lo menos para el tercer lugar, ¿verdad? Yo siempre digo, Bruno, que charlar Porque del acordate, acumulativo. La Copa Paraguay te da el cuarto lugar también a la Libertadores. Claro. Ese es el peor de los casos, ¿verdad? Claro, pero- porque si ya no tenés más nada. Yo te entiendo, si no pero te- ¿sabes qué? Charlar del acumulativo en el primer semestre es como cuando vos hablas con tus hijos y le querés enseñar los valores de lo que significa, y ahí ponerle la actividad que vos querés inculcar a tus hijos. Practicar deporte, comer en familia, alejar el celular, no tener redes sociales. Te voy a decir, sí entiendo, en teoría, pero voy a aplicar. En el primer semestre, salvo los directores deportivos, los que están planificando, ni al jugador le interesa el acumulativo. Por eso, después están cuesta arriba. En el segundo semestre, para el promedio, para el ingreso a las copas. Porque en el primer semestre, y si te estoy diciendo que al hincha ya no le interesa tanto, yo te digo, la vez pasada Federico decía que un hincha Olimpia él escribió cuando Nacional se clasificó contra Always Ready. O sea, el hincha Olimpia está con el tema de los 4 que le pueden alcanzar si es que se da esta combinación. Ayer le pregunté a Juan Carlos Petengil porque fue una de las respuestas donde quedó en offside el presidente de Cerro Porteño. Porque él le entendió mundial. Claro, o sea, definitivamente. es como que yo te aseguro que eso va a generar más interacción, interés, tráfico o engagement, No, como dicen en el totalmente. tema. ¿Por qué? Porque hoy eso te da más estímulo que la 23ª fecha del torneo. Y es una Y bueno, realidad. pero entonces al fin y al postre, Ariel tiene razón. Es que no se discute lo que dice Ariel, pero también, como bien marcaste, o sea, es un eufemismo en relación a cuando se pone de lindo un campeonato, cuando no hay un super equipo, pero acá el tema del agravante es que cuando ese super equipo es un equipo de uno de los dos grandes, entre comillas se maquilla. Ahora, si vamos a una cuestión de interés genuino, no hay interés. Yo recuerdo una era del calcio que no es muy lejano, no es muy lejana la era. Era Pirlo, Tevez, Pogba, ¿quién era el delantero? El otro estaba Morata en su momento, pero estaba otro delantero. Bueno, La Juventus del 2015. ganó 8 campeonatos seguidos. ¿Vos sabés lo que es 8 campeonatos? Encima son de 38 fechas, o sea, 8 años, no es 8 temporadas salió campeón, hermano. Claro, querido. sí. Era Volcalcio Si en miraba. ese periodo ellos aplicaban el calendario del fútbol paraguayo, Juventus hubiera salido campeón 16 veces. Sí, Claro, porque nosotros tenemos porque dos ellos tienen formato campeones. de 38 y tienen campeón de invierno, que es cuando termina la primera No, o sea, etapa. tienen un solo campeón por año. Sí, ya sé, ese es pero un... le dan pues ganador El título del simbólico, ¿verdad? simbólicamente, ¿verdad? Pero ahí más o menos vos partís Fíjate la que torta, Bruno, ¿verdad? la última vez que Pero, se da eso, Qué que pucha, y ahora está pasando en Alemania que por fin le están destronando a Bayern Múnich, porque Sí. Lo del Bayern también era una cosa que Y ya bueno, no es se seguro que combinaba gana la- cada fin de semana, ¿verdad? Y ya es una seguro que tragedia gana. para el Bayern. no, y ya No, ya es una tragedia. Ganaron como 20 si títulos vamos a de una corrido. cuestión, ya el año pasado o la temporada pasada, a Kahn y al otro lo habían echado. Y Bayern gana el título de forma milagrosa porque colapsó Dortmund en la última fecha. Y ahora todo indica que Bayer Leverkusen va a ser el campeón. Pero si vamos a una cuestión de la última vez que un equipo hizo que el torneo sea, entre comillas, aburrido, fue super equipo, es el Olimpia de Trovato, el tetracampeón. Y vos dirás, Olimpia llenaba las canchas, sí. Si vos querés ver los otros 5 partidos en esa fecha, no había gente.
Pero acá, Entonces, o sea, hermano, también hay una realidad. En resumida cuenta, acá lo grande, Olimpia y Cerro Olimpia tienen que estarse. O si no, nuestro campeonato pierde su esencia, sabor, alegría, todo pierde. Cito al Olimpia del 18. Pero no, una realidad, libertad sí. no tiene la rabia que tiene Olimpia y Cerro. Y a ver, si por allí algún hincha de Cerro, dice, espera, ¿por qué, Dani, omitiste el tema de por qué te fuiste al Tetra? Quiero recordar que el Cerro del 2020 gana en pandemia. Mete un sprint y gana de forma anticipada. La última es la de Guaraní, Cerro, era el milagro de Dos Bocas. Claro, ¿verdad? y justamente, ese es un torneo que se definió en la última fecha. Entonces, ¿por qué yo recurro a aquel Olimpia del 18 y el 19? Estamos hablando de equipos que salieron campeones de forma anticipada. Olimpia, los 4 títulos que gana en esos 2 años, en ninguno de los 4 torneos llegó a la última fecha. Siempre fue campeón antes de la 22. Libertad, lo que ocurrió en el 2023. No es luego que salió campeón antes de la 22, sino que durante todo el desarrollo del torneo se hablaba, y siempre era con Cerro, pero era porque Cerro era el segundo nomás, no porque estaba cerca. Parecen sinónimos, pero no. O sea, Cerro era el segundo, pero estaba bastante lejos del primero, hasta el punto que Cerro, haciendo menos puntos que en el 2022, entró en el acumulativo a la fase de grupos, mientras que aquel Cerro de Arce, que había hecho creo que casi 100 puntos, quedó fuera de la fase de grupos, porque allí se turnaron Libertad en el Apertura y Olimpia en el Clausura para ser los dueños del 22. 12:47. En Cambios Rendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Obi, ¿me podés habilitar el WhatsApp, por favor? 0972-730-730. ¿Qué opina la gente de lo que estamos hablando? Sí, antes Pablo. de eso decía Wilson, estaba averiguando Wilson, también averiguó Gerardo a la par, que de buena fuente le dicen que le van a dar 800 entradas a Olimpia. 800 entradas para el partido del sábado. Esto le dará libertad a Olimpia, dice Wilson. Después también Gerardo tiene su información y dicen que 800 entradas serán para Olimpia, entonces el sábado, partido que va a arrancar 20-30 horas en la Huerta. A ver, primero de WhatsApp. Hola Bruno, ¿qué tal? Tanto tiempo. Soy Eduardo Cebriano Morínigo de Villa Elisa. Una consulta nomás, amigo. Ganó Carlos Sainz, tercera victoria de Ferrari. Ganó Carlos Sainz, Bruno. ¡Vamos Ferrari! Bueno, sí señor. Y doblete hizo con Leclerc segundo y se metió en los McLaren de Norris y Piastri. Algo que no pasaba hace mucho tiempo. Otra información, termina esta fecha 11 y en la fecha 12 Sol tenía previsto llevarle a Olimpia, a Villa Elisa. Sin embargo, el partido se va a cambiar y se va a llevar al Defensores del Chaco. Este partido por la fecha 12 del campeonato Apertura iban a jugar en Villa Elisa, pero están haciendo trabajos en el césped. Por eso este partido entonces se traslada para el Defensor del Chaco el domingo 7 de abril, 17:30 horas para Sol de América, Olimpia en el Defensores del Chaco. Deracho, Bruno, con esto que dijiste de Libertad, así que Ancho Perfil te va a declarar la guerra hoy. Totalmente. A mí, Ariel, seguro. Sí. Seguro. Bueno, hace rato lo está declarado, así que no hay sí, problema. sí, nos vamos a seguir nosotros batallándole a estos muchachos. Bruno, deja de hablar por los violines de los jugadores de Vélez Sarsfield. Si vos también le jodiste al... Bruno, totalmente de acuerdo con Ariel. Vos sabés que yo ni a usted no le quiero más escuchar cuando está Libertad campeón, cuando está puntero. La última vez está puntero ya no tengo más ni ganas de ponerle a escucharle a ustedes. Es cierto, y vos sabés que en la masa de, o sea, la masa de interés que hay con respecto al campeonato también se pierde.
Lo que pasa Cuando es que no están los... por más que solo uno, por ejemplo, de los grandes esté en la lucha, igual el otro de pichado por lo menos está atento a la definición, Sí. haciendo fuerza para Sí, el fracaso sí, deportivo. sí. Entonces, igual involucra otra vez a ambos. ¿Cuándo fue el Guaraní Cerro 2021, verdad? 2021. Y bueno, ese fue el... Después ya Libertad comandó todo, ¿verdad? Sí, Prácticamente. aunque está el de Olimpia después, ¿verdad? Al siguiente año. Cerro Olimpia fue también lindo hasta el de final. Olimpia con El Nacional. 2022. 2022. Fecha que, o sea, torneo que La remontada de Olimpia, esa fue la claro, remontada de porque en la Olimpia. fecha 22 Linda definición del campeonato. en la fecha y según lo que menciona Ariel es el escenario ideal. Sí, que hay señor. una especie de mano a mano y otra vez son Cerro y Olimpia, porque en la última fecha, en la 22, Olimpia jugaba con Nacional y Cerro jugaba contra Guayeña en Encarnación. Había inclusive posibilidad de un desempate si es que Cerro ganaba y Olimpia perdía, que se estaba dando en algún momento hasta el gol de Brian, que por eso se festejó como se festejó. Y ustedes recordarán, Cerro había liquidado rápidamente el partido y ya la gente estaba pendiente de si Nacional aguantaba Ya o no. se definió a los 30 No, con el segundo tiempo, ¿verdad? no, Sí, sí. Defensores. ¿te acordás? Llega el gol Nacional, marca primero Cerro tempranamente ya hizo el gol, después marca Nacional, y ahí es como que se da esa expectativa Claro. de ese final No, y que pasaba, el ¿verdad? par de goles anulados. Ustedes decían que ahí en Encarnación se gritaban los goles, claro. ¿no? Pero por eso, o sea, son dos cosas diferentes, pero repito, tenés el torneo que se define muy rápido y tenés el torneo donde los de mayor convocatoria no llegan. Lo que pasa es que los dos torneos del 23 y por ahora lo del 24 tiene esa proyección donde hubo un solo equipo. Por eso yo iba a la época cuando fíjate que aquel Nacional de Morínigo también hace lo mismo que hizo Libertadora. Salió 4 fechas ante campeón invicto y después perdió los últimos 4 partidos porque ya había logrado, o sea, hablando de super campaña y super equipos. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hola Bruno, y la verdad que yo ahora le escucho no por el deporte, sino le escucho para saber qué almorzó Johnny, qué tal está Cerro Caballú y demás cosas, por eso nomás, porque soy fiel oyente nomás, pero no me importa más nada el deporte ahora. Y te notan Olimpia y Cerro, pues. Buenas, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo te va? Creo que Walter Benítez es paraguayo y rechazó la oferta a la selección paraguaya. Y hoy debuta en Argentina, en la selección argentina. ¿Qué saben de ellos? ¿Qué saben de este muchacho Walter Benítez? Este no el que estaba en Francia de Niza. No, y después pasó a Holanda. Países Bajos, así mismo. Y vos decías, Dani, que había un documento que se perdió, parece. Del abuelo, pero parece que lo del documento... Parece que él mismo perdió su... Era el que estaba más cerca y en ese momento él también se sentía lejos de la selección argentina. Hoy debuta en la Argentina. Sí. Sí, o sea, está anunciado como Ella jugó en titular. el sub-20. Pero No, ahora, pero que vale por el de mayores. En el mayor, sí, va a jugar ahí. Claro. Y va a ser titular Garnacho también, por primera vez. Ah, Garnacho mira, se llama, ¿verdad? Garnacho, el de Manchester Sí, United. sí. Bruno y compañero, es difícil cuando un equipo, y no me cortes Bruno, un equipo narco esté en el campeonato y esté invirtiendo ahí. Es difícil. La plata cae del cielo, plata sucia, plata mal habido. Maneja todos los ámbitos, manejan el VAR, los árbitros, todo manejan. Es difícil, es una competencia muy despareja. Cuando un equipo de narcotraficantes y delincuentes están en un torneo. A ver, Bruno, cierto, te digo lo que dice Ariel. Si hace una medición de audiencia, vas a verlo. Cuando Libertad se va bien, nada no pasa. Y ni Marini no escucha. Marini no sabe en la radio porque tiene que trabajar nomás. Cuadra con tu ahí. Tranquilo, muchachos.
Bruno, ¿te acordás la vez pasada cuando la chica de la Argentina, sé que tiene problemas con el paraguayo y con los jugadores de Vélez, dijo que le llamó a Sosa y le dijo, preguntarle un poco al paraguayo si usó condón? Y ahora está diciendo que ella misma sacó el condón de su cartera que le dio. Va, lo igual bebé. Si no están Olimpia y Cerro, que este campeonato es una miseria. Y ustedes, los periodistas, saben eso. Tienen que hablar de cualquier cosa, crear polémica de cualquier cosa. En Olimpia falta agua y ese va a ser más noticia que puntero Libertad invicto. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Infórmate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Bruno, muchachos, no es algo tan así como ustedes están diciendo que Libertad domina. El año pasado nomás, cierto, 2023 apertura y clausura. El 2022 Olimpia salió campeón en el campeonato de clausura. O sea, el año pasado nada más, como viene diciendo, los últimos campeonatos. Exageramos, pero este año se le va a cortar el chorro a los narcos deportivos Cuera Huevoña. Cierto, Bruno, la Cerro limpiando juego la puntero cuando ya ni campaña no llega a hacer la partida, no hay pinio esa, no hay pinio mando a la partida de la comiendo juegos en la madera, o perde bodega, o perde baite, vamos a mitad la Cerro limpiando juego adelante. Bruno, yo acompaño ahí lo que dijo el muchacho. Equipo narco. Es como si fuera que denunciamos algo que pasa en el Congreso, un robo, algo, malversación, algo, y vos te vas para denunciar y te encontrás a su caballuco. Es como si fuera ir a votar. Vos votás y después te vas a ir a encontrar a Vestar que está contando los votos ahí. Imagínate, no, impresionante este país. Bueno, ¿cómo andamos? En esta estoy con Ariel. Bueno, puede ser políticamente correcto para que los liberteños no se enojen nomás y cuando está en juego el contenido del resto de tu programa durante todo el campeonato. ¿De qué es lo que van a hablar después si Olimpia no gana el sábado y Libertad ya se va? Por ahí. Bruno, decimos una cosa. El señor habló recién de los narcos. ¿Y qué pasó cuando vino el tetra de Olimpia y cayó Benítez? ¿Qué pasó con el equipo de Olimpia cuando eso? Vámonos. Mate con los amigos, es muy evidente con la periodista argentina que está denunciando que fue para clavar luego junto a ellos, no hay que tomar tereré a esa hora, por 900 si fuera plata. Y el gran ejemplo fue la primera 2-3 fechas cuando Cerro metía casi 25.000 personas de este campeonato. Ese fue el gran ejemplo, ¿verdad, Bruno? Hola Brunito, ¿cómo están todos? Saludo a la mesa. Hoy en su perfil están por Yaguarón ellos. ¿En Yaguarón están en su perfil? Ahora, ¿Tour ¿fueron Yaguarón? vistos? No. ¿Fueron vistos Marín y compañía? No, van a hacer programas desde Yaguarón. Ellos pues, tienen un tour ahora. Sí, de chipa de comida, sí. No. Ya tienen todo preparado, inclusive. No, que... A ver. Y ustedes mismos están diciendo, Bruno y toda la mesa, que Olimpia y Cerro, si no están en la punta del campeonato, es una miseria. Por lo menos Guaraní, Luqueño, Nacional y eso están peleando el campeonato, por lo menos le da algo de emoción. Pero cuando un club funciona como lavandería, ya el campeonato se fue a la mierda y nadie no le da más caso. No me respondieron, Luqueño y los demás, ¿ya cuánto de Libertad están muchachos? Es que Luqueño, por eso yo no coincido, o sea, el macro, lo que decía Ariel, sí tiene mucha gente. Luqueño tiene 15, está 6. Luqueño y 2 de Mayo llevaron más gente que los grandes últimamente. Y 2 de Mayo está en la misma situación que Olimpia, está a 4 de Libertad. Los partidos del 2 de Mayo en el Río Parapití. Y bueno, sí. Imagínate que si es que pierde Libertad, ahí los que realmente tienen para festejar también es 2 de Mayo. Por eso, o sea, lo que hay combustible para pelearle seriamente. ¿Puedo decir? No, pero Ariel, esa es otra cosa, en el sentido de,
Viste cuando decía, si no están Cerro y Olimpia, supongamos que se vuelve una lucha de 3. Sí. Libertad 2 de Mayo y Luqueño. Y si los 3 llegan a la última fecha con posibilidades, ahí sí va a estar en Pedro Juan y en Luque va a ser una locura. Mira que sí. yo, ¿En qué partido fue que de la capacidad? 2 de mayo llegó a meter 10.000 personas en su cancha allá en Pedro Juan? En todos los ¿No partidos fue el cuando primer juegan partido? allá. ¿Un viernes de noche? El de Nacional fue el que tuvo mucha convocatoria Sí. contra Nacional. Y mira que no fueron ni Cerro, ni Olimpia, ni Luqueño, ni Guaraní. Este domingo se va a Guaraní. Este domingo se va a Guaraní. Igual nomás será. Si no están Olimpia y Cerro, uno o los dos por lo menos. Pero, o sea, viste eso que se Peor es dice. nada sería la frase. Yo no, lo que pasa es claro lo de Cerro y Olimpia a nivel nacional, pero eso que tanto alargamos y la vez pasada cuando charlamos con la gente de Guaireña acá, ¿viste? Cuando se quiere forzar algo y no se trabaja en el cimiento, y está pasando con los equipos del interior, o sea, en Guaireña que no la tarjeta de crédito usaron para esto que lo otro, cuando se habla de descentralizar, Luque y Pedro Juan son 2 lugares donde vos no necesitas forzar nada. Tenés a 2 equipos que en esta primera rueda fueron de los mejores. O sea, fíjate que hasta Olimpia justo se da esta particularidad que en esta recta Olimpia le ganó a los 2. O sea, si Olimpia pierde contra Libertad, habrá sido también un equipo que aportó para que se desprenda. Y mira que en los 2 partidos, tanto Luqueño como 2 de Mayo se fueron con rabia porque hicieron mejor las cosas que ese resultado de derrota. Pero vos ves la tabla y ahora mismo Olimpia y 2 de Mayo comparten campaña. Olimpia está mejor es más que 2 de Mayo porque el primer criterio de desempate es el duelo directo. Increíble lo que le pasó a Luqueño porque estaba viniendo bien protagonista del campeonato y tropieza, es cierto, contra un rival directo como Cerro, pero mostrando una imagen muy pobre. Con respecto a lo que estábamos viendo de Luqueño, que era un equipo encendido, de intensidad, contra Cerro dejó mucho que desear en su juego, ¿no? Acá me pregunta el doctor querido Héctor Rojas, Ciudad del Este, ¿qué saben de Martín Silva? Ya vamos a tener la información de Libertad. Por el mes de Semana Santa, comprando 3 cubiertas como Tire, te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con Cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @PechugónPY y @recetas Nestlé PY. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. ¿Querés ver resultados diferentes en tu comercio? Hacelo diferente. Conoce los nuevos servicios que trae Dinelco QR, link de pago y la pasarela de pago Dinelco Checkout. Soluciones digitales para todos. Adherite a la red de Dinelco. Hacelo diferente. Hola Bruno, ¿qué tal? Y así como vamos a seguir siempre. Libertad siempre porque te pilla para ahí, para. Los árbitros cobran lo que quieren cobrar y si todo pues está comprado. Nuestro fútbol es mafia total. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo andamos? Una consulta Bruno, quisiera hacerte, ¿por qué siempre Libertad cuando juega de local, sí o sí de 20 partidos, 15 le arbitra Mario Díaz de Ibar? Fíjense, no pone eso.
Siempre los partidos de Libertad de local, Mario Díaz de Vivar es el árbitro. Todos los partidos de Libertad de local. Algo raro hay ahí, siempre Mario Díaz de Vivar y siempre le favorece a Libertad. Eso de cuestión de equipo narco no importa. El tema es que si Cerro Olimpia no está arriba, nadie ve el campeonato. ¿Quién va a ver? Acá como fiel oyente te escuchamos nada más porque ¿qué es lo que se va a hablar? Ni en la selección paraguaya no se puede hablar porque está mal. Cerro mal, Olimpia mal. ¿Y qué? No, narco o no narco ya no interesa más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra cosa, te la opinacea. Solamente Bruno la opinacea de sábado, pues. El programa especial de sábado, ponen a orden ahí, sea. Desastre cuanto que cada estúpido por andúa ahí, que ahí será. Cure Yuru, no porque falta, no porque... Es lo digo pago ese sábado. No hay caso, Bruno, no hay caso cuando el lavador de dinero utiliza un club para hacer de las suyas y obviamente con el manejo de la plata sucia y del narcotráfico que solo en nuestro país las autoridades no ven y ninguno de los estamentos funciona. Vamos a seguir así en un campeonato disparejo, es más, donde manejan el arbitraje, el VAR, Fuerza, Bruno, abrazo. A ver, más audio. No. Mientras cada contada está en el país, Libertad cada año va a salir campeón. Le tienen cagando a los refes, a los del bar, a los dirigentes. O gana Libertad o plomo. Ya la te imaginas. Buenas tardes a la mesa. Yo más o menos le entiendo a los hinchas de Olimpia y Cerro. Medio impotente se le escucha todo porque su club no está arriba y es la mala gestión de las dirigencias que eligen, así nomás es. Les guste o no, Libertad va a dar para rato con todo esto mitad y que va sacando con la cantera como trabaja, así nomás es. Yo me recuerdo que es más o menos el ejemplo que voy a dar cuando Leicester City salió campeón en Inglaterra. Apasionante fue. Para nosotros los liberteños es apasionante cada fecha, cada año. Siempre ilusionado en hacer bien las cosas. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dijo este señor de la plata sucia que vienen a invertir en el fútbol paraguayo. Por eso se ganan todos los campeonatos. Están cagando el país, se compra todo es corrupción y para el pueblo nada, totalmente de acuerdo. Hola Bruno, hola muchachos, yo soy hincha de Olimpia, pero lo que dicen los muchachos de narcotráfico, que lavado no tiene con nada que ver. Libertad juega bien al fútbol y eso no me puede. Cuando nosotros ganamos el tetracampeonato decían lo mismo de nosotros. Dejen de llorar muchachos. Y aguanta limpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. A ver, está Gerardo. Gusto saludarte, Móvil Epri. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Bruno. El saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, recién preguntaba un oyente lo de Martín Silva, el arquero. Y él tiene para un mes y medio aproximadamente. Hoy, justamente, hace un mes que tuvo la lesión contra Tacuarí. 26 de febrero. Fue aquel partido y cuando se terminaba, era la última bola de la noche y se fue a chocar contra el Luis Cabral y pobre Martín Silva tuvo que ingerir solamente líquido por unos días y está en etapa de recuperación y hace 2 partidos que tiene a su cargo el arquero Rodrigo Morínigo.
que en los 2 partidos actuó muy bien. Y tiene un mes aproximadamente. Y con relación al blanco y negro, que se va a jugar el día sábado en Tuyucuá, 20-30 horas, como bien ya lo habían anunciado, por más de que le preguntaron al licenciado Joine cuántas entradas va a disponer los olimpistas. 800 entradas para los olimpistas, la grada que da hacia la calle General Santos, donde normalmente ocupan los visitantes. Y con relación al equipo, hoy justamente los seleccionados se sumaron, los que fueron de excursión a Rusia, hablo de Iván Ramírez, de Matías Espinosa, de Ernesto Caballero, se sumaron a los trabajos y exclusivamente trabajaron la parte regenerativa, y mañana se estima que va a parar el equipo, y estos están anunciados para el blanco y negro porque llegaron sin ningún tipo de inconvenientes físico. Y puede darse una variante o puede ser la misma formación que viene jugando, es decir, el que visitó General Caballero de Mallorquín, con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso y Matías Esposa, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Ángel Cardoso Lucena, o en su defecto Hugo Martínez, quien no entró en ese partido contra General porque estuvo en la banca, y arriba Marcelo Fernández junto a Oscar Cardoso y Lorenzo Melgarejo, el equipo que se prepara para recibir a Olimpia en el blanco y negro, repito, el sábado 20:30 en Tuyucuá, parte del puntero del campeonato. Gerardo, Néstor Jiménez no llega para el blanco y negro, ¿verdad? Él ya practica, es decir, ya le dieron el alta, pero no creo que lo arriesgue, no creo que llegue, por eso se va a mantener esa misma defensa, aunque, como dice un amigo, yo prefiero esperar. Bien, ¿algo más que señalar de Libertad, Gerardo? Y si vuelve a ganar así, como ustedes están mencionando, prácticamente se va a cortar solo. Recordemos que incluso tiene que regularizar un partido con Nacional cuando tendrá que visitar la visera y regularizar, porque hasta aquí el puntero con 21 puntos ha cumplido nada más que 9 partidos, y en contrapartida los demás 10 partidos. Esta va a ser la última fecha de la primera rueda. Comodísimo Libertad, puntuando como en los últimos tiempos del torneo local. Bueno, gracias Gerardo, hasta más tarde. A ustedes, señores, muchas gracias. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo 31 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta celular Oppo A78, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol.
Treble. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Treble ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Treble, nutre tus emociones. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Este mes de marzo ven a Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribiros por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Experimenta la innovación con la Ford Rator y por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. El liberteño que dijo recién que los de Olimpia y los de Cerro elegimos mal nuestros dirigentes. El Pío elige, ellos Pío eligen cara dura. Ya no conocemos todo así, luego ya no llamamos. ¿Qué tal, Brunito? El aporte será impresionante como somos los paraguayos, será. En vez de exigir a su equipo, yo soy cerrista y yo quiero que Cerro gane algo deportivo. Exijo al máximo a Zapata y también debería de ser así con los olimpistas. Bueno, ellos tienen muchas copas ganadas, está bien, pero últimamente deja mucho que desear. En vez de que exijamos a nuestro equipo, los perros se ponen en contra de Carte y de Libertad. Libertad envió 2 jugadores transferencia de Paraguay a Europa. Y antes estaba caña de Paraguay. Señor, estoy escuchando su programa. No tiene nada que ver la plata ni el narcotráfico en el fútbol. Lo que pasa es que Cerro Olimpia y Guaraní está pasando un muy mal momento. 2 vales, güey, no sirven, 2 jugacuay. Ese partido de barrio, partidito de plaza, güey, esa unión y partido. Y Olimpia, Libertad tiene jugadores muy importantes y tiene 2, 3 equipos, él tiene. ¿Cómo no va a ser puntero? ¿Cómo no va a ser campeón? Y los otros no procuran, no les sale nada. En síntesis, inútiles, 2 vales. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 2355000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Hola Bruno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Al que dijo nomás de que los sábados es aburrido, que tal cosa, es mentira. Toda la semana se tiene para hacer informaciones, todo un poco, discutir, todo eso, ¿verdad? Y los sábados es distendido, está bien, me parece genial, le da participación a los oyentes, son cosas que muchas veces también da gusto escuchar. Amargado lo que es, ¿por qué no escuchas la radio entonces?
Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. De venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Es momento de volver a llenar las gradas. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial de Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo te va, Juanma Móvil Efri? ¿Cómo andás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Bien, Saludos bien. para todos. Bueno, ¿cómo están las cosas en Cerro Porteño? Ayer entrenó a puertas abiertas los primeros 20 minutos en esta segunda semana, el comienzo de la segunda semana de Manolo Jiménez al frente del plantel de Cerro Porteño, recuperando a Alan Benítez, principalmente Rodrigo Melgarejo, aquel defensor central que había venido del Celaya de México, había sufrido una rotura de ligamento en el clásico del 2023 en el Apertura. Se está también ya entrando en la parte final de su recuperación. En semanas más, días más, estará trabajando a la par de sus demás compañeros. Lo mismo ocurre con Alfio Oviedo, que está también en la etapa final ya de su recuperación, la puesta a punto en lo físico para poder estar a disposición. Todavía no, evidentemente, para este partido, pero sí para los siguientes encuentros, donde ya Cerro va a tener doble competencia y va a necesitar de todos los componentes de su plantel. Alan Benítez ya está a disposición, dependerá exclusivamente de Manolo Jiménez la decisión de ponerlo o no a sumar minutos o tal vez de titular, teniendo en cuenta que Cerro Porteño ha perdido en estos días a sus dos laterales derechos juveniles surgidos de la cantera del club, porque tanto Alan Núñez como Víctor Cabañas, que fue el titular en el último partido contra Luqueño, están con la selección preolímpica sub-23. Por ende, Enzo Jiménez y a partir de esta semana Alan Benítez son las opciones que viene barajando Manolo Jiménez, porque son los que tiene a disposición, y evidentemente también se van insertando algunos otros juveniles. Desde la semana pasada han aparecido el central Abel Brites, de 19 años, Josué Servín, de 18, él es lateral derecho, todos surgidos de la cantera del Cerro. Ellos se han sumado a Tobías Portillo, que es delantero, y también Gabriel Aguayo, que ya había debutado contra Sportivo Luqueño, para ir manejando un poco las opciones en cuanto a las posiciones de los ausentes, y también las opciones en cuanto al reglamento del sub-19, que Cerro Porteño necesita sumar porque es uno de los más rezagados en lo que va al torneo de Apertura.
¿Y qué pudiste saber un poco, Juanma, con respecto a qué le gusta a Manolo? ¿Verdad? Jugar con 3 volantes internos, jugar con solo 2, con 2 extremos, 2 delanteros. ¿Cuál sería la figura táctica que va a imponer Manolo, o no va a tocar el equipo anterior? No, al menos según los reportes que hemos recibido la semana pasada, porque ayer no realizó fútbol el plantel de Cerro en el entrenamiento, es que probó mucho con 4-4-2. Es un poco la idea que se ha impuesto en la mayoría de los entrenamientos. No fue el único sistema que probó, según lo que me dijeron, pero sí es uno con los que más insistió en los entrenamientos de fútbol que ha realizado. Tampoco ha parado un equipo fijo como para hablar de una base, pero sabemos que básicamente Cerro maneja ciertos apellidos que son titulares, y ya dependerá de Manolo Jiménez ver el armado en cuanto a la elección de esos nombres. Lo que sí me dijeron es que impresionó bastante bien, y me parece que esto va a llamar la atención de muchos, porque hasta aquí no ha sido titular en ninguno de los partidos de esta temporada. Estamos hablando del defensor central brasileño Eduardo Brock. Ha impresionado de buena manera, y hay que ver en lo que va de la semana, tal vez el jueves ya con mayor claridad, ver si se decide por él en cuanto a la titularidad. Pero me dijeron que gustó mucho, que impresionó muy bien al técnico español la labor que ha desempeñado hasta aquí Eduardo Brock. Juanma, vi en redes sociales, y no sé si es una imagen correcta, pero quejándose un hincha, bueno, varios estaban hablando del tema post-concierto. ¿Hay una parte del césped de la olla que está estropeada? Quedó golpeado, evidentemente, el campo de juego, particularmente, yo sé que... ¿En qué parte, Juanma? ¿Cuál es el sector? Del lado de gradería novena, principalmente, donde tuvo el escenario. Sobre la bandeja sur. Exactamente, tanto en el concierto de Maná como en el de Luis Miguel, principalmente, que fue el más cercano, ha quedado un poco golpeado. Pero yo, mira, según la imagen yo visto, estaba muy releada esa parte. Porque viste que creo que ellos ponen una alfombra, ¿verdad? Ponen varias cosas encima para el escenario. Con razón, ayer el vicepresidente de Cerro, ante la consulta del tema del concierto, yo pensé que iba a tener una respuesta más fuente de ingreso. Justamente los grandes estadios tienen, entre comillas, ese dolor de cabeza. Pero era como que, y es un debate mundial, hay que ver, capaz es preparándose para... Mira que mañana el reentré de la Nueva York, y si está ese sector raleado. Mira, yo te digo, según la imagen que he visto, Dani, no quiero hablar... no, pero por eso, quiero conectarlo más. In situ, pero la foto que yo he visto, parece que pasó ¿cómo te voy a decir? Una especie de cortadora así, y quedó raleada una zona, así, toda una franja, pero muy grande. O sea, porque entiendo que el escenario Luis Miguel fue algo gigantesco, ¿verdad? Sí, claro, unos techos que vinieron... Y ahí pues el pasto se descompone, peso, porque no... Te digo, eso se prepara... Imagínate todo el peso que tiene encima. No, pero no es solamente eso, Fabio. Sí. Déjame, yo te voy a explicar. Bueno, perfecto. Por favor, te pido, Fabio. Sí. Escúchame. Nosotros tenemos que escuchar, porque acá estaban hablando de cosas así, de construcción, entonces, atentamente el tema de la tierra y el suelo. No, ¿saben lo que pasa? Es que un escenario, no es que se monta en el día. Me hago explicar. Claro. Quiero enviarle un saludo a Luis Rojas, don Luis, tío del capitán de Luque Rodrigo Rojas. Nos está escuchando. Un fuerte saludo, Luis Rojas. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Héctor Rojas, un fuerte abrazo para vos también. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el escenario se prepara con antelación. Mínimo 3 días. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Al ponerse encima ponen capas, ¿verdad? Alfombra, qué sé yo, no sé cuál es el... Lonas. Bueno, lonas. Después encima colocan artefactos técnicos de sonido, el escenario propiamente, las tablas, todo lo que conlleva un escenario. Entonces, ¿qué pasa? Cerro jugó un partido el año pasado, o antepasado, y no había fecha, y yo me acuerdo que hacía novena. O sea, el partido se jugaba y novena estaba sin público, y estaban todas las estructuras de hierro.
Ese es el partido contra Resistencia, con un penal que se habló. Día después. No, por eso, no era que al día siguiente se jugaba, lo que vos marcas. Ponerle que el partido era tipo un sábado y el concierto era el miércoles o el jueves, pero ya estaba toda esa estructura. Claro, porque lleva días. Y lo que pasa es que vemos eso. Al quedarse eso ahí, el Pasto deja de recibir sol y deja de recibir agua. Entonces, más el peso, el peso, eso se ralea, se golpea. Imagínate lo que es, ¿verdad? Y después el público común se va y entra, porque en el concierto de Luis Miguel estaban en el Pasto, dentro de la cancha mismo estaban. Y no hubo protección al césped, ni en el concierto de Maná, ni en el de Luis Miguel, para el público. El público estuvo sobre el césped. Por eso. Cosa que no es tan, o sea, no estropea tanto como el hecho de del escenario propiamente, ¿verdad, Juan? Por eso que esa zona quedó muy rara. Por la foto que he visto ahora, vamos a comprobar esto, Ariel, y ¿con quién va? ¿Con Fabio? ¿Con Fabio? Sí, vámonos. Bueno, ustedes van a comprobar que ahora van a entrar temprano, Juanma, me imagino. ¿Y con Juanma también? A las 5 van a estar el sábado, me imagino. Claro, mínimamente una hora previa. antes, mínimo. Nosotros vamos a estar ya en Cancha de Libertad con Dani, con Federico temprano, hermano. Entonces, antes ya, Ariel. Antes hay que ir, Ariel, a las 3 pues ya hay que estar. Nosotros nos vamos a... Juanma, ¿a qué hora yo me suelo ir? No, bien, mínimo 2 horas y media antes. Mínimo, pero cada quien es dueño de su... Yo no le veo a Ariel con ese... No, sí. No, depende. Te aviso que el tema del estacionamiento, Ariel, andate temprano. Él se va caminando. Claro. Ah, bueno. Señores, acá hubo un contraste perfecto de cómo va uno y cómo va el otro. Ya está, hermano, andate en short. ¿Sabes qué? Lo único que falta es que te vaya en una... ¿Cómo se llama ese? El que usa el hombre. No es bikini. ¿Cómo se llama? El bikini de la mujer. ¿Cómo se llama? El baño. ¿Cómo se llama el traje de baño? Del hombre. ¿Cómo se llama? La malla. No es malla. ¿Cómo se llama? Zunga. Zunga. ¿Sabes? Lo único que falta es que Ariel se vaya en zunga y con una remera y una zapatilla a la olla. Y de ahí nomás ya con su terere. Ya está, hermano. Juanma, cerramos acá, hermano querido. ¿Querés decir algo más? Probar el equipo de Cerro y nos vamos. Vamos a otra cosa, por favor. Yo principalmente, Bruno, para volver nomás al tema anterior, la cuestión del torneo de apertura, que se va alejando Libertad. Y mira que una cuenta pendiente muy importante para los clubes grandes principalmente. Si uno se pone a mirar los antecedentes, siempre le ha costado, bueno, yo voy a hablar por Cerro, pero me parece que Olimpia también está en una situación similar, la doble competencia. Por eso siempre se da que Libertad gana la apertura y ahí uno tiene que empezar a analizar si es por la amplitud del plantel, pero fíjate que Cerro la última vez que ganó la apertura fue en el 2020 y lo había eliminado el Barcelona de Guayaquil en fase previa de Copa Libertadores de América, es decir, no tuvo fase de grupos. Y aparte vino el parón por la pandemia. Y antes de eso fue en el 2015 con Tiburón Torres. Y en ese 2015 Cerro tampoco tuvo fase de grupos de Copa Libertadores de América, porque les había eliminado contra el Táchira. Es decir, que evidentemente hay una cuestión pendiente con los grandes. Sí, el hincha Olimpia a lo mejor va a decir el 2019, porque le había pasado lo mismo en el 2018, había quedado fuera de fase previa contra Junior. Y allí Trovato lo sostiene a Garnero, sale campeón de la apertura, gana el clausura y después al año siguiente sí entra ya con un plantel mucho más trabajado y frondoso también, entonces clasifica a octavos de Copa Libertadores y también gana la apertura. Me parece que va un poco por ahí, ¿verdad? Es una cuestión de planificar, de gestionar, porque entrar hacia la Bartola para la doble competencia ya está demostrado que resultados al menos al nivel local no trae, y hay que ver ahora cómo le va en fase de grupo a Cerro. El año pasado tampoco le fue bien, ni en la apertura ni en la fase de grupos. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo hasta cada momento. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas
carpetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensión y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. 13:36. Vamos a la noticia hasta acá. Arrancamos con eso. Inter. Sí. Vamos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Antes que entre al tema de las noticias internacionales, esto tiene que ver también con Vinicius, noticia internacional. Le escuché hoy a Enrique Vargas Peña, estaba pero enfurecido, enojado con Vinicius. Le trató de llorón. Así fue, yo escuché mal. Sí, además como que dio a entender que Vinicius es una suerte de representante de esas ONG. Y que cobra por eso, Pico. Sí, algo ¿Y así. vos crees eso? No, hasta ahí no llegó. Realmente no creo que sea hasta allí. Yo tampoco, ¿verdad? De que lloró, sí, de que es provocador, es provocador. Sí. Pero de que es representante de... cobre por una ONG, no. Ahí yo no. ¿Vos le dijiste cuánto gana él? No. Yo le dicho. No le dije. ¿Cuánto está, Dani? Él está por encima de los $2 millones. No sé, pero... al mes. No creo al que mes. Sí, pero no creo que sea por plata. No, en serio, te digo. Pero Enrique sostiene eso. Cuento nomás. Sí, ya que hasta lo de... Porque yo le dije al querido Enrique, mañana te voy a escuchar, porque ayer cuando yo estaba en el noticiero de ABC, me dijo, este provocador, hijo de su puta madre, que tal cosa lloró, mira, un artista, y yo saqué, me quedé sorprendido. Y después terminé mi bloque y me dijo, está cobrando una ONG, que esto, y yo, bueno, y está bien, Enrique, le dije, bueno, y mañana te voy a escuchar, le dije, y me retiré, ¿verdad? Y escuché el día de hoy, antes de entrar al aire en Canal 9 a la mañana temprano, 7:15 entraste hoy más o menos. Sí, más o menos. Bueno, y por eso, sí. y viste que yo entro 7:30 al aire en Canal 9, y tuve esa fracción de 10 minutos así de escuchar. Y me quedé sorprendido. Porque... Yo cuando mete mucho, según su teoría, ¿verdad? Hay muchos eventos que son propulsados por la ONG. Entonces cuando llevó él a ese terreno, yo le escuché con mucha atención, después leílo y mi parecer y punto. Y ya que estamos con el... Pero vos, ¿qué le dijiste? Yo no le toqué el tema de la ONG. O sea, te abriste. Repetí y me abrí, pues... Es una cosa de verdad que siempre el señor Vargas Peña enfoca de ese lado muchas cosas, mucha actividad. Entonces, Enrique nomás me decirle, para que después le decía, hola, Enrique le decía a la de la mañana. Hice un separador ahí, bueno. y yo realmente, le di mi parecer sobre el tema de que, lo mismo que dije ayer o que dijimos en Peligro de Gol. El que tiene una postura diferente y que también te habló del tema fue Marini esta mañana. Con Marini sí nos agarramos fuerte. ¿Qué pasó? Y él no le gustó cuando vos dijiste que es un provocador. Me dijo que yo le conté después que él hace muchas cosas también y dijo que no era vinculante.
Y por supuesto que salió No, pues son cosas diferentes. Nosotros estamos en contra del racismo, pero cualquier persona con 2 dedos de frente está en contra del racismo. Claro. Pero también para que Vinicius deje de estar en el foco de la atención. Porque esto no pasa, yo por no sé, ejemplo, Bruno, si vos mira, leíste ayer, ¿te acuerdas? esto no pasa con Rudiger, no pasa con Tchouaméni, Rudiger pasó una vez, no creo. pasa con Bellingham, no pasa con Ronaldinho, Neymar. No, vamos a los jugadores actuales del Real Madrid, Camavinga, ellos son todos, te descuides, son más negros que Vinicius. Sí. Pero no están en el foco ¿Qué era que leíste de quién que le sugirió a Vinicius para no...? Ayer un exjugador de No fue fútbol, Donato, ¿verdad? Porque Donato, ahora leí en Marca, también habló, y más o menos, palabras más, palabras menos, en esa misma línea también. Este es un exjugador que está en el programa El Chiringuito, y le recomendó, porque él también es de color, le dijo, yo sufrí esto de los 13 años, y nunca le contesté a nadie. Y seguí jugando y mi contestación era con goles. Y me iba a mi casa tranquilo. Yo le recomiendo eso a Vinicius. La misma cosa dijo Donato. Aquel que fuera volante nacionalizado español, pero era brasilero, que jugó en Deportivo de La Coruña. En el Y por la selección de España, ¿verdad? Ha jugado. Lo mismo, dijo que él tiene que responder con goles y no darle demasiado espacio o cabida, porque lo único que va a hacer esto es potenciar más aún el hecho racista. Pero entonces, ¿eso no es vinculante? ¿Cuál? No, por eso para mí es, mira que si yo llevo esta construcción lógica que me parece muy apasionante. Javier Balboa, perdón. El panelista que era jugador. Y fíjate que sería lo mismo que hace rato cuando vos leías el tema de las declaraciones. Vos también dijiste, ¿verdad? Y que te vas a ir a tomar mate con 4 tipos del hotel es como que... Y están las posturas, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Del otro lado te van a decir, y mira, yo creo que sí puede ser que una cosa lleve a la otra. Entonces, repito, algunos dirían, es una de las tantas guerras culturales que se están librando en este momento en esta sociedad. Para ir cerrando esta parte con respecto a Vinicius, dice Wilson que 1.670.000 euros brutos al mes cobra Vinicius según L'Equipe. Dice, no estaba tan equivocado, cerca de $2 millones, te di, y eso es euro, ¿verdad? Mensual. Y bueno, mensual. alcanza, y le quedan $2 millones pagando impuestos, cerca de $2 millones por mes está ganando. Bueno, a propósito de Brasil, juega contra España hoy en el Santiago Bernabéu. El partido que van a enfrentarse a partir de las 16:30. Choque amistoso, sí. Y todas las otras capitán de Brasil, Vinicius. Por lo menos en el Bernabéu, no es en el Wanda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A propósito, en esa cancha van a jugar otro equipo sudamericano va a jugar ahí. Te digo enseguida, Colombia-Rumania van a jugar también hoy, 15:30 horas. Uruguay-Costa de Marfil, esto va a ser en Francia, partido que arranca a 15:30 horas. Y también tenemos los choques Francia-Chile, 16 horas. Se juega hoy también. Francia-Chile, a la pucha, qué... Hoy un mal día en relación a lo que nuestro, nos pasó y lo que... A la noche, Perú va a jugar contra República Dominicana 21:30 y Argentina va a jugar en Los Ángeles, California, 23 horas ante Costa Rica. ¿Lo de Uruguay dijiste? Sí, Uruguay-Costa de Marfil. En Francia el partido, en Lens. Bueno. Todos juegan, nosotros no pudimos jugar, no podemos competir. Y Bolivia ayer le ganó, hizo un negocio desde el punto de vista de jugar. 1-0 le ganó a Andorra. Van a decir, ¿qué equipo? Pero Bolivia terminó haciendo mejor gestión que la APF porque esto hay que decirle a los dirigentes también, si no hay capacidad para conseguir amistosos, la FIFA desde esta fecha FIFA abre, es como decirle, para aquellos que no tienen la capacidad, nosotros vamos a colocar una sede, se llama FIFA Series. Vamos a poner una sede y que vengan todas esas selecciones que son medio pero que quieren jugar pero no les da el cuero. Por eso se armó un Bolivia-Andorra. ¿Dónde queda esa sede? Y ellos lo van a hacer, esta vez fue allí en el Medio Oriente. Entonces lo que ellos dicen es, justamente también para evitar el desgaste, también que queda lindo con el discurso ambientalista, en vez de estar moviéndote de un avión a otro, entonces, vengan, se quedan acá durante una semana y entre ustedes arman amistosos, juegan 2 veces. Jugó en Argel. Por eso, Argelia fue y después se quedó ahí para jugar justamente este partido. Por eso, Andorra. o sea, los dos en el mismo Bolivia, lugar. Que está peor que Paraguay en materia de gestión, todo eso, dijo, bueno, nosotros queremos
llámale, ese vos lo que quiera, pero nosotros no vamos a sumar. Y terminaron jugando 2 amistosos. Paraguay, sacando el tema del atentado, hace rato que viene programando un solo amistoso. Y bueno, esta vez con lo que ocurrió en Rusia, ya Gerardo en el reporte decía que ya están los que se fueron de excursión para el partido del sábado. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @PechugónPY y @recetas Nestlé PY. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El etiqueta negra pomelo, el original etiqueta pomelo. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Eso es lo que va a significar el partido, el clásico blanco y negro el sábado en Cancha de Libertad. Le darán 800 entradas a los hinchas del Olimpia para lo que va a ser el partido. ¿Cuál es el equipo que prepara Ariel Galeano? Esto decía Gerardo Figueiredo. Barreto retorna al equipo titular para acompañar a Saúl. Por la derecha Espínola y por el sector izquierdo Facundo Zavala. Y después confirmar el medio campo. Recién mañana estará acoplándose a las tareas Marcos Gómez para acompañar a Ramón Martínez y ver si Arrúa juega abierto o juega por el medio como enganche junto a Derlis y dejando en punta a Pardo. Con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso y Matías Esposa. Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Ángel Cardoso Lucena o en su defecto Hugo Martínez, quien no entró en ese partido contra General porque estuvo en la banca, y arriba Marcelo Fernández junto a Oscar Cardoso y Lorenzo Melgarejo, el equipo que se prepara para recibir a Olimpia en el blanco y negro el sábado. La Conmebol confirmó el escenario del partido entre Colo-Colo y Cerro Porteño. Se va a jugar en el Monumental, en Santiago, partido que va a ser el miércoles 3 de abril a partir de las 20 horas. Hoy la selección paraguaya sub-23 juega su segundo partido amistoso ante la misma selección de República Dominicana, partido que va a arrancar 19:30 horas en La Huerta. Recordando que para la siguiente fecha, la fecha 12 del torneo de apertura, Trinidense Cerro Porteño no se juega en Encarnación, ya lo decíamos ayer, se va a jugar en Cancha Nacional el sábado 6 de abril. Y el domingo 7 de abril, Sol iba a llevar a Olimpia a Villa Elisa. Sin embargo, se cambia de escenario, problemas con el empastado de la cancha del equipo danzarín. Se va a jugar en el Defensores del Chaco el domingo 7 de abril a partir de las 17:30 horas. Los cambios de escenario que tenemos con respecto al campeonato local. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad.
El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Ante los días feriados estamos teniendo mucho movimiento de tráfico en la zona de Madame Lynch sobre el viaducto que cruza la avenida Santa Teresa con destino a la avenida Mariscal López, salida hacia Fernando de la Mora, con mucho tráfico en estos momentos. También la zona céntrica de Capiatá se nota ya el movimiento de la gente que empieza a expandirse para ir al interior del país. Y no te olvides, carga tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo, respaldo total de Chacomer. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Bueno, y ahora tenemos para nuestros oyentes premios. Regalos. Sí, regalos en este caso, gracias a Indega, con los productos de primicia también. 5 kits, combo para la chipa. Tenemos para nuestros oyentes y vamos a recibir llamadas directamente, nombre, apellido y número de cédula y ya se gana ganador directo o ganador. Ganador directo. 021 41 51 730 021 51 731. Sí, señor. Vamos con los llamados al aire directamente. Combo para la chipa. Gentileza Indega. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Luis Aquino de Guaramolé, señor. Combo completo de Indega para la chipa, hermano querido. ¿No sabes qué tiene el combo, Fabio? No, pero nos imaginamos almidón, harina. No puedo imaginarte que lo no, que... pero como para la chipa, hermano, para la chipa. Sal, de todo, sí, sal. Productos Indega primicia. Para el combo de la chipa. Pero es un combo grande, chico, mediano. Bueno, decime tu nombre y los 3 últimos números de cédula. Luis Aquino 464. Luis Aquino. Listo. 464. Bueno. Vení por tu combo imaginario, ¿sí? Agradecido. Chao, adiós. Gracias. Fabio. No, espera, que me cuente, a ver si Wilson sabe, no, pero es un combo. Pero viniendo de Indega estoy seguro que va a ser, pero necesitamos pues nosotros los paraguayos, pues si no tocamos y nos vemos y no nos dicen, no creemos, pues, ¿verdad? Así, güey. No puedes decir a la gente, venía acá por tu combo, pero no sabemos qué es lo que... Yo creo que depende del producto, pero en este caso sí es aplicable, porque estamos hablando de para cocinar y para... Porque viste que hay con el tema pero de yo la quiero modernidad... Que me digan, tiene tal cosa, pea mua. No, pero por eso, porque capaz cuando hablamos de lo digital, que ya hay cosas físicas que no hay necesidad, pero en este sí. Y bueno, ahí falló... Ahí se aplica la frase el pea mua. Por eso pea mua. Te amo. Ariel, así, ¿verdad? Estilo Paraguay, ya nada de eso. Si no, bueno, va a funcionar esto, hermano. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene tal cosa, esto. Dale, hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos, hermano? Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, combo Indega, hermano. Vení nomás ya. Los 3 últimos números de cédula. 930. 930. Te esperamos acá, Yero 745 ABC Color. Gracias, Bruno. Un abrazo. Adiós. Vi que las latonas de plástico se están vendiendo como... Mira, parece que ese era... ¿Vos sabés que he visto un poco la latona ¿viste cerca de la Nueva Cabaña?
La de aluminio. Casi le saqué una foto. ¿Por qué pero no compraste? No, en una casa. Ah, en una casa, viste. Si veo otra te voy a sacar la foto. No, pues yo no quiero la foto, yo quiero la latona que trae, bueno, que me compre. Voy a preguntar de dónde compro. Comprame, yo te voy a devolver la plata. No hay problema. Vaya a preocuparse. Dale, ya está, no hay problema. Yo sé eso. Pero estamos hablando de la latona, esa de aluminio. Una latona de aluminio. Con el paraguayo dice, tiene pitití blanco, dice. ¿Cómo se llama? No, eso no con tiene. motas blancas. Es absolutamente de aluminio, con un aluminio. Gris. Sí, gris. La latona, esa de... latona. Esa quiero. Un tamaño intermedio. Si tenés 2, 3, comprarlo más allá los 2. ¿En serio me decís? En serio te estoy diciendo. ¿Vale? Porque ahí quiero poner mi cervecita con hielo, en otro poner agua y ahí yo me acuesto. Y al lado mi cerveza y no me molesta más nadie. ¿Está bien? Pero no es tan grande el que yo he visto. Tamaño intermedio nomás. Sí, pero no, es porque va a entrar cuerpo entero. Bueno, por lo menos para la cerveza, ¿verdad? Vos decís que no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, nombre y apellido y 3 últimos. Acá para pendecar, un mío bebé. Tranquilo, ya tú, ese será. Jorge Torres. Dale, después. 666. Hasta luego, compañero. Yo a tú, hasta luego, sí señor. Chao, chao, ñamu. panadero hoy. Sí señor, yo cato de En Petrosur cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En esta Semana Santa elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Fabián Gómez, 297. Sí, señor. Un fuerte abrazo. Vení nomás ya por tu combo Indega para Semana Santa, hermano querido. Para mañana. Cuando vos quieras. Muchísimas gracias, señor. Un abrazo. Chao, chao. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Vos sabés que Ariel, mañana íbamos a entrar a las 5. Pero le dije a Wilson, no, 5:30 poné. Porque el partido es a las 6. Entonces le dije, vamos a hacerle trabajar a estos muchachos. A Marini, a Choco y a Leti. Media hora más. Acá ya hay una guerra, papá. Acá no, vamos a estar nosotros una hora antes para un partido, no sé qué partido es, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Pero es más, si yo te diría, si yo fuera... 10 minutos antes. Sí, 50 nomás luego. Sí. Wilson. ¿Qué? Wilson. Y 50 vamos a entrar mañana. ¿Qué hora? ¿Cuál es el primer partido? 18 horas. Tacuaría Meliano, 18 horas. Tacuaría Meliano, 17:50. El clásico del barrio que se juega en Luque, 17:50. Nuevo informe. Wilson, poné ya en tu designación. Van a trabajar 10 minutos, le vamos a perdonar. 10 minutos, señores, ancho perfil. Están avisados, colacionados. Léase todo lo que corresponde. Exclusiva. Ahí está. Anticipos. Diego, Marini, Choco y Leti van a tener que laburar mañana, miércoles santo. 10 minutos menos van a trabajar. Sin perdón. No hay tu tía. Así nomás. Exclusiva. Hola, buenas tardes, gente en línea. Hola. Hola. No, pero en serio le estoy diciendo a Wilson. 17:50 vamos a entrar. Hola. Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, todo tranquilo. Excelente el programa. Gracias. Carlos Hortellado. ¿Cómo me dijiste, Raúl? Carlos Hortellado. Carlos Hortellado. 069. Vení, señor, a retirar cuando creas conveniente tu kit de Indega. Mañana a la mañana. Espectacular esta sea, Indega. Mañana a la mañana puedo pasar. Sí, señor. Sin problema. Bruno, a partir de las 8, señor. Dale, gracias, Bruno. Chao, chao, un abrazo. Para ir cerrando el programa, otro caso más en Ecuador. Ahora lo que pasó con un futbolista ecuatoriano en la previa al partido contra Italia.
en Nueva York, parece que entraron en un nightclub. Sí. Y un menor de edad. Con un menor de edad. Sí, y la Federación Ecuatoriana Joya emitió un del fútbol comunicado. ecuatoriano, Kendrick, ¿verdad? Emitió un comunicado a la Federación Ecuatoriana donde aclara que desde las 14 hasta las 20:30 fue utilizado ese horario para tener tiempo libre por parte de los jugadores y que se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para las futuras convocatorias. A la pucha. Dice la Federación Ecuatoriana. Bueno, y ya tenemos regalado todos los combos. Están los 5. Cumplimos con todo el mundo, señores, muchísimas gracias. Volvemos, hoy volvemos a las 19. Sí. Está bien. Mañana entonces previa 17:50 y volvemos al mediodía, Dios mediante. ¿Está bien? Ariel, señor. Esto es el juez Ariel Julián Marecos, señores, ha dictaminado. ¿Está bien? Hágase. Nos vamos. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color.